Bienvenidos. En aproximadamente 20 segundos comenzarás a sentir los efectos de este fenómeno sobrenatural. Mundo. Muy buenas noches y bienvenidos a todos los oyentes, a todos los presentes y a todos los ausentes que también están presentes. Os habla Juan Carlos Baruch Hernández y esto es Mundo Insólito. Un día más, una noche más, solos ante el peligro. Buenas noches, Concha, ¿cómo estamos? Bien, con un poquito de calor, ¿no? ¿Qué tal por estas tierras de Castilla? Yo aquí, ya sabes que estoy encantada con vosotros. Bueno, vamos al lío, a ver qué temas tenemos para esta noche, Concha. Pues mira, hoy hablamos con María Jesús Albertus, que nos va a hablar de la reencarnación. A continuación, Raúl Sacres nos va a hablar de las casas encantadas. Y finalmente, Jorge Chillón nos va a deleitar con el arte de morir. Y digo deleitar porque me encanta el tema. Bueno, yo creo que van los temas un poquitín relacionados, ¿no? La verdad que van todos relacionados, sí. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que también pueden escuchar los mejores programas del mundo del misterio del momento en mundoinsólitoradio.es y en radio mundoinsólito.es. Retornamos en unos instantes. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Mundo. María Jesús, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estamos? Pues buenas noches, muchas gracias. Pues de momento muy bien, gracias a Dios. Pasando calores. Bueno, pasando calor. Es la época que nos toca vivir y yo espero que siempre en verano pasemos calor y en invierno frío, que para eso se hicieron pues claro, si eso ocurre siempre. Para eso, es verdad. Para eso se hicieron las estaciones así. Exactamente. Bueno, María Jesús Albertus, es un enorme placer que vuelvas a este programa. Creo que esta es tu tercera participación ya. Y si hablamos de espíritus y hablamos de mediums que supuestamente conectan con otros entes que están en otro plano de existencia diferentes al que nosotros tenemos, vamos a hablar perfectamente de la reencarnación, ¿verdad? Claro que sí, porque es algo muy importante, es algo que debería todo el mundo creer en ella. La reencarnación nos da las oportunidades que nos conceden para progresar espiritual y físicamente. Vamos a ver, yo preguntaría a la gente, ¿cómo comprenden estas personas que no creen en nada, que con una sola vida conseguimos algo? Vamos a pensar, un niño que nace enfermo y otro sano, ¿por qué? ¿Porque ha tenido mala suerte? O porque Dios estaba haciendo niños y ha dicho, mira, este le voy a hacer bueno y este le voy a hacer malo, este le voy a hacer sano y este le voy a hacer de cualquier manera. No, la reencarnación es la oportunidad que nos dan para corregir todos esos defectos que hemos cometido y todos esos errores que hemos cometido en vidas pasadas. Y habría que decir a las personas que pensaran que siempre hay una razón para la reencarnación. Solo con la reencarnación se puede explicar la ley de causa y efecto. Y esto es importante. Todo el mal que hagamos hoy, en la siguiente vida lo vamos a tener que corregir. Nadie nos va a castigar a nada, pero nos van a ayudar para ser mejores, para cambiar, para seguir adelante, para comprender que los errores que hayamos cometido, las faltas graves que hayamos causado, vamos a pasar nosotros por ellas. Entonces tú estás diciendo, ¿no?, que bueno, cada uno reencarna en un cuerpo distinto y por una circunstancia, por alguna causa, realmente eso explicaría por qué hay seres que sufren más que otros. Exactamente. Y la pregunta es, ¿somos nosotros los que nos elegimos dónde reencarnamos? Pues todo depende del conocimiento que tengamos. Si somos muy torpes y no queremos saber nada de nada, nos van a obligar a reencarnar. Pero si tenemos la capacidad de comprender
podremos participar de nuestra próxima vida. ¿Por qué? Porque nos dirán, mira, María Jesús, en tu próxima vida, como en esta has fallado en esto y en esto, deberías aprender para cambiarlo, para corregirlo, para que sea mejor. Y entonces yo vendré ya con una idea preconcebida y lo trataré de ser mejor. De eso, donde fallé en la vida anterior, ahora lo estoy cambiando. Entonces, habría que decir a las personas, Dios no castiga a nadie, Dios nos da la oportunidad de la reencarnación, porque si no sería muy injusto pensar cómo puede haber niños que pasen tantas calamidades, tanta necesidad, tantas enfermedades, y otros que nazcan maravillosamente bien. No, hay una razón, siempre hay una razón. El problema está en que no la comprendemos ahora, pero sí la vamos a comprender cuando vayamos al otro lado. Entonces es cuando diremos, qué barbaridad, qué tonta fui, cuántos errores cometí por desconocimiento. Y ahora te pregunto yo, ¿y qué nos aporta este conocimiento a través de la reencarnación? Pues nos aporta sabiduría, nos aporta el saber que todo el mal que hagamos lo vamos a tener que pagar en nosotros mismos. Todo el mal que hagamos ahora, en la siguiente reencarnación, a veces en la misma vida, estamos ya pagando todo eso que hicimos mal. Si yo me he comportado mal contigo, por ejemplo, te puedo hacer 1000 perrerías. No te quepa duda que si no es hoy, será mañana, alguien me las hará a mí. ¿Para qué? Para que yo comprenda el dolor que te he causado a ti. ¿Entiendes? Esto es la reencarnación, comprender el dolor que hemos causado en los demás, viviéndolo en nuestras propias carnes. Y esto nos ayuda a crecer, porque el espíritu progresa gracias a la reencarnación. Y gracias a la reencarnación conseguimos que nuestras vidas sean más dulces, más amorosas, más tiernas. Porque a que nos fastidia mucho que nos hagan daño. ¿Por qué lo tenemos que hacer nosotros a los demás? No debemos hacer daño a nadie, porque tarde o temprano nosotros pasaremos por ese mismo problema. ¿Y qué hacemos? Comprender. Estamos diciendo, María Jesús, que entonces sí, nosotros mismos podemos elegir reencarnarnos en algo o en alguien que pase por las mismas vicisitudes que nosotros hemos hecho pasar a los demás. Pues no es que reencarnemos así como tú dices, pero algo parecido sí. Vamos a ver, yo tengo que aprender a quitarme la soberbia, la vanidad, el orgullo, la envidia que me chorrea por la boca. Me la tengo que quitar. ¿Y cómo me la voy a quitar? Pues comprendiendo que todo esto me está haciendo mal, que todo esto no me sirve de nada. Porque yo, ¿cómo voy a saber si las demás personas son envidiosas o tienen orgullo o tienen soberbia? Lo sé porque yo lo soy y por eso lo conozco. Porque si yo no conociera la envidia, no sabría si mi amiga tiene envidia, si mi vecina tiene envidia. Por lo tanto, cuando conocemos todos esos errores y muchos más, es porque o los tenemos o los hemos tenido. Y eso nos ayuda para comprender y decir, en lugar de decir, qué envidiosa es mi amiga Paquita. Decir, Paquita, cambia, no seas así, no sigas por ese camino que te va a causar muchos problemas. La envidia, olvídala, que no te lleva a ninguna parte. Porque la reencarnación la vamos a tener, queramos o no. Hasta que lleguemos a un punto en el que somos tan limpios de espíritu que reencarnaremos en lugares maravillosos donde no necesitamos sufrir, donde no habrá guerras, donde no habrá hambre, donde no habrá calamidades, donde no habrá personas sufriendo tanto. Porque tú dime a mí, hoy en la tierra, ¿qué persona hay que pueda decir, ay, yo no sufro por nada? No es verdad. Porque si no sufres por nada es que no tienes sentimientos. Porque aunque tú no tengas problemas, solo con ver cómo está el mundo, ya estás sufriendo.
solo con ver la cantidad de personas que hay que pasan necesidades, que pasan hambre, que no tienen ni siquiera un vestido que ponerse, unos zapatos que ponerse, eso ya es para sufrir, pero no para decir, Dios mío, qué malo eres, qué cosas haces. No, siempre hay una razón. Yo creo que estamos hablando, en cierto modo, de tener un poco más de empatía con nuestros semejantes, ¿no? Exactamente, porque tenemos que ayudarnos unos a otros, todo lo que podamos. No basta con ayudar, mira, a mi propio círculo, mi familia, mis hijos, mi esposo, mis primos, mis hermanos, no. Eso está muy bien, pero si pensáramos un momento en cambiar, en ser más dulces y más agradables. Mi marido tiene otros amigos que no son amigos míos. Mis hijos tienen sus propios amigos que no son amigos míos. Y lo bonito es que digan, ay, hay que ver con tal o con cual persona, qué bien, da gusto hablar con ellas, qué amable, qué cariñoso. Nos están mandando vibraciones de amor, nos están mandando vibraciones positivas. Otra cosa es cuando dicen, hoy María Jesús, es que es de antipática, es de grosera, es de impertinente, me ponen todos los defectos, me están mandando vibraciones negativas, me están desarmonizando porque me llegan directamente al pecho. Entonces, aunque no sea más que por egoísmo, hay que pensar, no, yo no quiero que hablen mal de mí, yo tengo que ser buena persona para que piensen que lo soy de verdad, no basta con aparecerlo. No basta con parecerlo, hay que ser buena persona, dulce, amorosa, cariñosa. ¿Por qué? Pues porque todos vamos a morir, más tarde o más... Bueno, morir no porque la muerte no existe, pero todos vamos a ir al otro lado de la vida. Y allí vamos a comprender muchas cosas que aquí no comprendemos. Pero tenemos que darnos cuenta que la vida es muy bonita, es muy hermosa, pero siempre que nos ayudemos unos a otros. Porque el solo hecho de dar una sonrisa ya es mucho. Aunque un amigo nos cuente un problema y no podamos ayudarle, mira, no puedo ayudarte en esto que me dices, pero el hecho de escucharle y darle una sonrisa y darle un abrazo y decirle, mira, no puedo ayudarte, pero hijo, lo siento, eso ya es una bendición para él. ¿Por qué? Porque se ha desahogado, se ha quedado tranquilo y nosotros hemos hecho una buena obra, la de ayudar en lo que hemos podido, con una sonrisa, con un abrazo, con escuchar simplemente. Si por ejemplo, estamos hablando de que venimos aquí para depurar errores pasados o errores que podamos cometer en el presente, que los podemos depurar en el momento si somos conscientes, ¿no? Ante un error, por ejemplo, puedes reflexionar cuando llegas a tu casa y decir, bueno, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué he hecho aquí? Claro. ¿Qué ha pasado aquí? Se llama reflexionar, ¿no? Pero ¿por qué no podemos recordar nuestras vidas anteriores? Porque, claro, si nosotros venimos a depurar, sería más fácil depurar nuestros errores si recordáramos los errores que hemos cometido. Pues mira, la verdad es que es importante que nos demos cuenta que no estamos aquí solo para comer, dormir y trabajar. Estamos aquí para comprendernos, para darnos cuenta que nos podemos ayudar. Poquito, aunque sea poquito, el hecho de ayudarnos ya es mucho. Tenemos que darnos cuenta que la vida es mucho más que levantarte por la mañana, irte a trabajar, venir, comer y acostarte. No, deberíamos pensar que tenemos unos minutos al día para sentarnos, pensar en nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Por qué soy tan amargada? ¿Por qué tengo tan malas intenciones? Debo cambiar, debo ser mejor. Cuando aprendamos a conocernos de verdad, a mirar hacia adentro, pero sin engañarnos, porque todos sabemos muy bien cómo somos. Lo que ocurre es que ponemos otra cara y los demás creen que somos maravillosos. No, todos tenemos errores, todos tenemos defectos, porque si no, no estaríamos aquí. Por eso hemos venido, a corregirlos, y por eso tenemos la reencarnación. Pero hay muchos niños, como tú muy bien dices, que recuerdan vidas pasadas, pero cantidad de niños que recuerdan vidas pasadas, que les dicen a la mamá, oye, tú no eras mi mamá, tú eras mi hermana, o tú no eras mi papá, tú eras mi primo,
Y los papás dicen, bueno, este niño está tonto, está loco, mira lo que cosas dice. No, es que hasta cierta edad los niños están más con un pie en el otro lado que en este. Por eso recuerdan tantas cosas. Luego con el tiempo van creciendo y se les va olvidando. Pero todos los niños, bueno, todos, un porcentaje muy alto, recuerdan muchas cosas. Y ven a los espíritus, claro que los ven también. Y casi todos los niños tienen un amiguito invisible, que los padres, ay, mi niño está, mira que dice que tiene un amigo invisible. Sí, hijo, sí. No le des la razón. Pregúntale, ¿y cómo es tu amigo? ¿Y qué te dice? ¿Y qué te cuenta? Lo que pasa es que las personas no saben que esos amigos invisibles son los propios ángeles guardianes de esos niños, que se vuelven niños en apariencia para ellos, para que jueguen, y los van enseñando, y los van educando, y los van preparando. Pero luego llegan los papás, ay niño, no digas esas tonterías, que no es verdad, aquí no hay nadie, no es que yo no veo a nadie, tú no ves a nadie, pero él sí. Él está viendo a un niño que está a su lado, que juega con él, que se llama como él quiera que se llame. Sí, como a él le interesa en ese momento, ¿no? Es precisamente porque vamos evolucionando en esta vida, nos vamos encarnando más, vamos siendo más conscientes de esta realidad física, que vamos perdiendo ese contacto con el otro lado, ¿no? Exacto. Si no fuésemos tan materialistas, si fuésemos un poquito más espirituales, ¿cuántas cosas ganaríamos? Lo que ocurre es que a veces somos muy bobos y pensamos que no hay nada más allá, pero porque hay muchas personas que no creen que el otro lado de la vida existe. Por lo tanto, ¿cómo van a creer en la reencarnación? No pueden creer en la reencarnación, pero yo les preguntaría eso. Tú tienes un hijo enfermo, ¿me quieres decir por qué ha nacido tu hijo enfermo y el mío ha nacido sano? ¿Tú te crees que eso es normal? Tiene que haber algo más. ¿Cómo puede nacer un niño autista o un niño deficiente mental y otro sano, sanísimo, inteligente? ¿Cómo puede ser eso? Por la reencarnación. Pero voy a decir algo para estos padres que tienen niños con gravísimos problemas. Estos niños no están castigados, ni mucho menos. Y la mayoría de ellos son mucho más espirituales que incluso que los padres. Y han decidido venir así para dar un gran salto en la evolución. Un gran salto en la evolución. Y se ahorran reencarnaciones inútiles, porque a veces es preferible pasar una reencarnación mal y evitarte un montón de ellas sufriendo. Hay muchos niños con muchos problemas gravísimos que son dulces, maravillosos, tiernos, adorables. Hombre, siempre hay algunos que son brutos, pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Pero la gran mayoría de estos niños con problemas mentales son una delicia, son una maravilla, son dulces y amorosos, y te dan un beso, y te hablo por experiencia, porque nosotros en la asociación, una compañera, le vino un niño así. Y yo recuerdo que cuando el niño nació, yo me acuerdo que me enfrenté a los espíritus y le dije, lleva viniendo a la asociación muchos años, ¿por qué no nos dijisteis que el niño venía así? Para irnos preparando. ¿Y sabes qué nos dijeron? Para que siguierais amándole sin pensar en él. Porque si os hubiésemos dicho cómo venía, ¿le habríais querido más? Esto que ¿Os habéis puesto tristes? Esto que estás diciendo es muy importante, porque no solamente a este tipo de personas que tienen esta discapacidad mental, sino para todo el mundo. O sea, no, para mí es importante mirar a las personas como personas y no como seres diferentes. Exacto. Quiero decir, son diferentes. O sea, los que son negros, que lo mismo da. Los que son amarillos, los que somos blancos, que lo mismo nos da. Si nosotros también habremos nacido en cualquier país. Todos hemos nacido del mismo modo, que yo sepa. Exactamente, y por el mismo sitio. Por eso Solo hay dos razones, o por ahí o con una cesárea. No hay más.
Sí, pero todos... Ni ricos ni pobres, Sí. todos nacemos igual. Eso es, y todos nos vamos a morir del mismo modo y vamos a desaparecer de igual manera. Exactamente. Entonces, Solo- a las personas, creo yo, perdóname, hay que verlas Sí. como personas. Entonces, Sí, pero yo, sí. yo practico esto de cuando ves a la persona, ver lo que es la persona y no ver su aspecto físico. Sí, ver más allá de lo que se Esto tiene es. delante de los ojos. Ujú. Porque es muy bonito ver a una persona dulce y cariñosa, ver a una persona que te está hablando con ternura, ver a una persona que te está diciendo cosas que a veces no los entiendes, porque ya te digo, este niño que nosotros tenemos habla muy poco todavía, pero tiene unas expresiones y unos abrazos te da y unas cosas que dices, Dios mío, si es que hay que amarle a la fuerza, porque es una ternura de niño. Sí, Fíjate tú que Sí, perdóname que te vuelva otra vez a cortar, No. pero es que estamos hablando de esta parte sensible que todo el mundo la comprende de una manera más simple, creo yo, que la que te voy a comentar, ¿no? También está esa otra parte humana de estos seres humanos que hacen daño, que hacen mal, que son Sí. repulsivos a cualquier Sí. persona, que Sí. te miran mal, que hablan mal de ti, por ejemplo, que generan cierta negatividad a su alrededor continua y constantemente, ¿no? Sí. A este tipo de personas también hay que mirar con los mismos ojos. perdón, A este tipo de personas también debemos de mirarles con los mismos ojos. Ah, claro, porque, mira, habría, yo normalmente pienso, pobre inocente, no sabes la que estás liando, no sabes el daño que te estás haciendo, porque si fueses más dulce y más amoroso, a lo mejor tenías menos problemas. Mira, en la vida estamos todos aquí para aprender. Y como he dicho antes, deberíamos darnos la mano de vez en cuando para levantarnos, para ayudarnos a levantarnos, que nos hace mucha falta. Porque hay que pensar que si hemos venido aquí es porque aún nos falta mucho por aprender, que este planeta no es tan maravilloso como parece. Es hermoso, es bonito, sí, pero los hay mejores, mucho mejores. Luego entonces, si todavía estamos aquí, es porque aún nos falta mucho que aprender. Por eso tenemos la reencarnación, por eso hay que creer en la reencarnación, para darnos cuenta que poquito a poco vamos creciendo, poquito a poco vamos comprendiendo que hay muchas más cosas de las que se ven con los ojos. Estoy creyendo yo entender que estás diciendo que te puedes reencarnar en otro planeta distinto que no sea este. Si lo mereces, sí. O sea, Sí. son planetas más Bueno, evolucionados. ¿También bueno. también les hablan más evolucionados que este? Espera, que los hay peores que este. Por eso te Y digo. depende, porque ten en cuenta una cosa. En menos de 1000 años este planeta va a cambiar a mejor. Pero esto es como un examen de la universidad. Si no pasas el examen, no pasas de curso o no terminas la carrera. Pues ahora nos están probando. Si aprobamos, pasaremos o seguiremos en este planeta que será mucho más hermoso, o iremos a mundos inferiores, a mundos peores que este. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de realzar nuestra vida, no hemos sido capaces de elevarnos, no hemos sido capaces de ayudar a los demás, nos hemos creído tan importantes y tan soberbios que hemos creído que éramos el rey de la creación. No. Tenemos que acostumbrarnos a pensar que somos muchos, que en el otro lado de la vida no valen los títulos, no valen nada más que la bondad que llevemos. Y solo vamos a llevar una cosa que se divide en dos, y son los sentimientos. Si esos sentimientos son dulces y amorosos, habremos crecido. Si esos sentimientos son de odio, de envidia, de rabia, negativos, iremos a mundos inferiores. Y vamos a sufrir mucho más. Por eso todo depende de nosotros y por eso tenemos la reencarnación, para poder cambiar nuestra propia vida, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, aprender a conocernos mejor. Porque salimos ganando cuando cambiamos. Mira, hay un dicho en el espiritismo que dice: el mal que me hacen no me hace mal, el mal que yo hago sí me hace mal. Sí, porque supuestamente todo se revierte contra uno y se multiplica, en teoría. Exactamente. Te voy a preguntar más en el plano físico, por ejemplo, porque una vez cuando uno desaparece en este plano y vuelve y se reencarna, pues bueno, cuando te vas dejas una personalidad que ya tenías creada, dejas unos pensamientos.
Sí. ¿Vuelves a recuperar esa personalidad que tenías cuando te reencarnas? Pues depende de cómo seas, tienes una personalidad superior. Vamos a ver. Esto es como cuando vas al colegio. Si pasas de curso, ya no necesitas aprender a leer, ya sabes leer. Si vas a la universidad y has aprendido todo lo que en primer curso, en primer grado, te enseñaban, ya no necesitas más que recordarlo cuando te hace falta. La vida es como una escuela. Cada existencia es un curso. Y ese curso hay que superarlo para no repetir. Ese curso hay que sacarlo adelante para comprender que todo eso que nos han enseñado lo pongamos en práctica. ¿Qué adelantamos con decir qué buena soy? Yo es que soy buenísima. ¿Lo pones en práctica? ¿Eres buena de verdad? Porque una cosa es decir soy buena y otra cosa es ser buena. Ser buena significa que ayudas todo lo que puedes, que eres una persona sociable, que no haces daño a nadie, que tratas de comprender a los demás. Aunque a ti no te comprendan, da igual. No importa que no te comprendan. Tú comprende a los demás, ayuda a los demás, tiende tu mano. Que todos digan qué buena es esta persona, da gusto estar a su lado. Es tierna, es dulce, es amorosa. Porque todos vamos a ir al otro lado, ¿eh? También, y nos pueden tirar de las orejas. También te pueden ver como raro, ¿no? Bueno, pues peor para ellos. Eso te demuestra que son personas intolerantes, que son personas que no tienen conocimiento, que son personas egoístas, que solo piensan en ellos. Bueno, pues muy bien, pues para allá vosotros. Todos tenemos oportunidades para crecer. El que quiera que las tome, el que no. Si vamos creciendo, como tú estás diciendo, tipo colegio, ¿no? Claro. Somos entonces una creatividad constante, vamos creando, ¿no? Siempre, siempre. Siempre estamos creando, siempre estamos aprendiendo. Y ten en cuenta una cosa, según vamos pasando de planetas, que hay muchos, muchísimos, habitados, preciosos, buenísimos y malísimos. Lo que tenemos que procurar es que cuando nos llamen, ir a un planeta hermoso, dulce, donde todo es armonía, donde todo es felicidad, donde todo es comprensión y tolerancia, cosa que aquí a veces hemos olvidado la comprensión y la tolerancia. Más de una vez lo hemos olvidado. Vamos por la vida creyendo que somos el rey del mambo. No. Todos somos fantásticos si lo demostramos. Si no... Una parte importante, yo creo que el miedo que tiene el ser humano en general, no sé si la mayoría, pero sí bastantes personas, entre ellas yo, es el miedo a desaparecer, perdón, el miedo a dejar de existir, de tener consciencia de lo que tú eres y decir, ya no siento más, ya no siento dolor, no siento amor, no siento nada, dejo de ser yo y desaparezco, ¿no? Estos tipos de pensamientos que nos embargan y a veces, a mí, por ejemplo, cuando era niño me causaban un vacío impresionante dentro de mí, ¿estos tipos de pensamientos se guardan para una reencarnación? No, vamos a ver. No, porque cuando llegas al otro lado comprendes tantas cosas y te das cuenta de los errores que hemos cometido y te das cuenta de la ignorancia que tenemos, que al comprender muchas cosas dejamos de pensar así. No tenemos que pensar de esa forma. Estamos aquí para salir adelante, para progresar. Y se lo vuelvo a repetir a todo el mundo. Esto es una escuela. La verdadera vida está en el otro lado. Aquí hemos venido a aprender y tenemos que superarnos. Mira, esos pensamientos se tienen porque en el fondo no creemos en que la vida continúa. Si creyéramos de verdad que la vida continúa, nos daríamos cuenta que salimos ganando si somos capaces de pensar. La otra vida existe y dicen que es fantástica. Yo quiero ir a ese lugar. También la otra vida existe y hay lugares terribles de donde más vale no entrar. Y tenemos el bajo astral, donde van los asesinos, donde van los drogadictos, donde van todas aquellas personas que han hecho tanto daño a la humanidad, que yo no me gustaría perderme allí, ¿no?
haré todo lo posible por ir, o por lo menos volver aquí al planeta, que será un poco mejor, pero no irme a esos lugares terribles. Ten en cuenta que hay esferas que, según hablan los espíritus, son tan maravillosas que te entra una envidia y una cosa que dices, Dios mío, yo me quiero ir allí. Pero cuidado, yo estoy hablando de que hay lugares maravillosos, pero no podemos de ninguna manera acelerar nuestra muerte, porque iríamos a esos lugares terribles. La vida no es nuestra, nos la han prestado y la tenemos que devolver cuando nos lo pidan. ¿Y sabes por qué? Pues porque si yo me suicido ahora mismo, estoy harta de la vida, estoy cansada de vivir, no tengo más que problemas, todo desesperación, mira, me suicido y se acaba todo. No, mi vida será peor. Llegaré al otro lado y sufriré mucho más. Tendré gravísimos problemas y no veré a mi familia que me está esperando. Mientras que si yo resisto, aguanto, sí, mi vida es dura, tengo problemas, bueno, pues mira, Dios mío, ayúdame, échame una manita, vamos a seguir adelante y ya veremos cómo pasamos. Ujú. Cuando yo me muera, por el solo hecho de haber superado el estar aquí con tanta angustia, saldrán a recibirme mi familia. ¿Por qué? Porque he sido buena persona, porque no me he aprovechado de los demás, porque he comprendido que estamos aquí para ayudarnos. Y ahora se lo digo a todas aquellas personas que han perdido seres queridos, que creen que nunca más volverán a verlos. No es verdad. Volverán a verlos siempre que no aceleren su muerte. Yo, María Jesús, conozco casos cercanos, Sí. no muchos, pero un par de ellos, de gente que estando en el umbral de la muerte, pues ha visto a familiares que ya estaban en el otro lado. Y volviendo al tema de los diferentes planos donde uno se puede reencarnar, ¿no? Tanto a nivel superior como a nivel inferior, vamos a llamarlo hacia el cielo o hacia el infierno. También te puedes reencarnar, cuando te reencarnas en otro planeta, te puedes reencarnar en otro tipo de existencia que no sea basada en la del carbono, que es la que tenemos ahora. Que no sea, perdón. Basada en la del carbono. Nosotros tenemos una vida basada en el carbono, en nuestro cuerpo. ¿Vale? Mira, hay muchos tipos de planetas y cada uno tiene una vida diferente. Pero lo que no cabe duda es que no todos tienen la misma forma que nosotros, ni tienen esta materia que tenemos nosotros. Los hay mucho más sutiles, los hay mucho más hermosos, los hay con una sensibilidad mucho mayor, que no les importa mucho si son feos o si son guapos, si son altos o si son bajos, porque en esos lugares todos son hermanos. Entonces, no importa qué forma tengamos, normalmente tendremos una forma parecida a esta. No es como las películas estas que nos ponen con estos máscaras y estas cosas tan extrañas y tan raras, no. Eso sería un atraso. Eso está en el bajo astral, donde las personas se deforman, se vuelven animalizadas. Ahí sí que existe eso, en el bajo astral. Ahí sí que no son personas, son medio personas, medio animales, donde existen todos los vicios del mundo. Pero nosotros, si cambiamos, si seguimos hacia arriba, hacia otro lugar mejor, más dulce y más hermoso, iremos teniendo un cuerpo más sutil, más fino, más elegante en el sentido de que no seremos ordinarios, de que nuestra materia no sería tan ordinaria como ahora, carne y huesos y venas y uñas largas o cortas, no, tendremos un aspecto mucho más dulce. Y eso lo ven todas aquellas personas que han sido capaces de visualizar o de ver materializarse a un espíritu. Los espíritus que se materializan, que están adelantados, son mucho más bellos, mucho más hermosos, resplandecen. Así seremos nosotros, claro que sí. Por eso estamos aprendiendo. Llegaremos a ser así. Entonces tú nos estás diciendo que a nivel que evolucionas en una reencarnación superior, en un planeta superior, sí, tu cuerpo también va evolucionando en ese mismo sentido, ¿verdad? Exactamente. Y sí. La pregunta que te voy a hacer ahora es, además de planetas superiores, ¿se podría reencarnar también, no sé si existirán, en dimensiones paralelas?
Pues claro que hay dimensiones paralelas. Aquí mismo en el planeta Tierra hay muchas esferas diferentes, mucho más hermosas que nosotros. Muchísimo más. Y están pegaditos a nosotros. Lo que no nos vamos a encontrar es otra María Jesús, otro Pepe, otro Juan, otro Antonio. Ahí es donde te iba yo. ¿Podríamos tener varias reencarnaciones en diferentes planos? Sí, pero no nos vamos a encontrar otra María Jesús, ni otro Pepe, ni otro Juan. O sea, que no vamos a coincidir, pero podemos existir en varios planos distintos. Podemos haber existido en varios planos diferentes, claro que sí, no te quepa duda. Eso es verdad. Y a la vez. A la vez no, porque tú solo tienes un espíritu. Vale. Tu espíritu no se divide. Tu espíritu simplemente ahora está aquí contigo, con tu materia, y luego, pues cuando te vayas al otro lado, pues estarás en otra esfera. Pero no puedes estar viviendo en dos planos al mismo tiempo. Otra cosa es que sí puedes haber vivido ahí, en ese plano, pero en dos planos al mismo tiempo no. Al menos eso es lo que dicen los espíritus. Porque yo, chico, no lo recuerdo cuando he estado en el otro lado. Es que ahora estado, vete tú a saber. Ahora como está tan de moda ese doble cuántico que menciona la ciencia por todos los lados. Bueno, habría mucho que decir. Digo, a lo mejor por aquí tiene sentido también preguntarlo. No. Yo lo he preguntado por si acaso. No, pues la ciencia que no se equivoque, porque mira, la ciencia te está diciendo que somos el único planeta habitado y eso no es verdad. Hay miles habitados. ¿Y por qué no nos lo dicen si ellos saben que existen? No, nos hablan de un planeta que está a 27 millones de años luz. Usted sabe de sobra que allí no podemos llegar. Porque es imposible. Nos moriremos en el camino antes. Pero ¿por qué no nos dicen que hay muchos planetas habitados cerca de la Tierra? Uh-huh. Porque no les interesa. Bueno, relativamente, no sé, relativamente cerca para nuestras posibilidades tecnológicas, ¿no? Se podría llegar, solo hay que intentarlo. Como epílogo ya, que se nos acaba el tiempo, ya lo siento yo que se nos acabe. En realidad, somos espíritu, como tú has dicho, que venimos aquí para aprender y evolucionar hacia un nivel espiritual superior. Sí. ¿Con qué objetivo? ¿Y qué somos en realidad? Pues mira, venimos aquí para progresar, para conseguir llegar a la perfección, para llegar a ser espíritus puros, espíritus maravillosos, donde dejamos de sufrir, donde en lugar de sufrimiento ayudaremos a los demás a crecer, como hacen los grandes espíritus cuando vienen aquí en misión, ayudarnos. Y por otro lado, claro que hay muchos planetas, claro que sí, y vamos a conseguir llegar a todos ellos. Más tarde o más temprano, lo vamos a conseguir. Pero que la gente no tenga miedo, que ningún miedo. Tienen que creer en la reencarnación, pero ahora que están viviendo este tiempo, esta vida, ahora tienen que cambiar, comenzar a cambiar, a conocerse a sí mismo, a no engañarse y a decir, yo tengo todos estos defectos y los voy a corregir. ¿Por qué? Pues porque voy a pasarlo mal como no lo haga. Y no me interesa, ya sufro bastante, ya tengo bastantes problemas en la vida, no quiero más. Autoconocimiento, ¿no? Claro. Eso es lo más importante que tenemos. Vamos a ver, yo siempre digo lo mismo, la gente piensa, es que entonces no puedo fumar, no puedo beber. Sí, yo no le he dicho eso, yo no le he dicho que sea usted abstemio. Yo solo le digo que si usted está comiendo y se toma un par de copas de vino, están fenomenales para la comida. Ahora, si se toma usted una botella solito para comer, yo le diré que su hígado se va a resentir. Yo no le digo que no fume, yo le digo que no se fume usted 2 paquetes de tabaco diarios, que le hacen daño a los pulmones. ¿Entienden? Pero, claro, el que es fumador, el que es bebedor, pues claro, todo eso enseguida se enfadan. No, traten de aprovecharse de todo lo que hay en el mundo que es bueno, pero con prudencia. Porque el agua es buena, pero si usted se bebe 5 litros, le va a usted a sentar mal. Y el agua es buena. Pues ahí lo tiene. Todo con prudencia, fantástico. Le sentará a usted de maravilla, estará usted feliz y contento o contenta.
Pero si lo hace usted en exceso, todo le saldrá mal. Le hará daño, se enfermará usted, tendrá gravísimos problemas. ¿Y qué necesidad tiene? Que ya tiene la vida bastante angustia como para encima echarnos a la espalda un poquito más. Pues ¿No te parece? lamentablemente mucha gente tiene unos caminos parecidos a los que estás diciendo. Pues tienen que empezar a cambiar. Como última pregunta, que yo sé que no me la vas a responder de antemano. Bueno, a lo mejor sí, ¿quién sabe? Sí, a lo mejor sí. Es que no me la has respondido antes y te la voy a volver a preguntar. Venga, vuelve a hacérmela. De otra manera. No vamos a comprender lo que realmente somos y lo que hemos venido a hacer aquí, nuestra existencia, hasta que no pasemos al otro lado. Exacto, porque aquí tenemos todavía muchas dudas, tenemos mucha falta de conocimiento, pero en el momento que lleguemos al otro lado, vamos a comprender muchas cosas y muchas preguntas nos van a dar respuesta, muchas preguntas que nos hacemos ahora. Pero lo que no cabe duda es que en la vida, cuando uno se empieza a hacer preguntas serias, poco a poco te las van contestando. Pero no cabe duda tampoco que cuando lleguemos allí y veamos la situación, vamos a comprender todo el dolor por el que hemos pasado o toda la felicidad que hemos tenido, porque nos hablarán de la reencarnación, nos hablarán de cómo nos hemos comportado antes, por eso hemos pasado por aquí y por allí. Por lo tanto, claro que sí, vamos a comprender muchas cosas que ahora nadie nos explica, pero en el momento que lleguemos al otro lado, todo lo vamos a saber. Sobre todo estas madres que pierden un hijo que te dicen, ¿y por qué no me he muerto yo y se ha quedado mi hijo? Bueno, tranquila, ¿para qué quería usted a su hijo aquí? ¿Para sufrir? ¿Para padecer? ¿Para tener problemas? Ya, pero a lo mejor se ha ido porque ya no deja de ser una pérdida tremenda. Es una pérdida dolorosa, pero esa madre tiene que saber que si ella deja de llorar, que si ella ora por su hijo y se sienta todos los días 3 minutos en una silla, tranquila, con la foto de su hijo delante, y le mira y le dice, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Yo estoy mejor, mira, ya no lloro. Esa mujer en pocos días va a sentir que la soplan en el oído, va a sentir que la acarician, va a sentir que la abrazan, y pasado el tiempo puede que oiga, mamá, estoy bien. Pero tiene que sentarse delante de la foto sin llorar, saludando al hijo y pensando, mi hijo está fuera de España, está en una ciudad extraña, no puedo ir ahora, pero ya iré algún día. ¿Y él no puede volver? Sí puede volver. Vuelve en sueños. Cuando la mamá está dormida, cuando deja de sufrir, el hijo se acerca, el hijo la abraza, el hijo la besa. Pero eso, la mamá tiene que estar tranquila y serena y dejar de llorar y recordar los tiempos bonitos, los tiempos felices que pasó con su hijo para atraerle, porque cuando llora el hijo no puede venir, no puede venir, no puede llegar a ella. Pero si ella recuerda, ay, cuando era pequeño y subía en bicicleta, ay, mira, cuando le compré los primeros pantalones largos, qué contento se puso. Le llama, le está llamando y él vendrá. Y ella le sentirá. Yo siempre, esto no me gusta terminar con esta parte tan dolorosa, yo siempre pienso, o he pensado desde hace muchísimos años, que cuando nacemos en esta vida hemos fallecido en otra, y claro, cuando fallezcamos en esta, naceremos en otra. Que yo creo que no deja de ser un hilo de esperanza aquella parte que decía antes. María Jesús, ha sido un enorme placer, como siempre, tenerte una vez más en este programa. Seguramente que volverás, más te vale, si no viera por ti. Cuando tú me llames, yo estoy dispuesta. Tú no te preocupes, que yo siempre estoy aquí. Me ha alegrado mucho estar con vosotros. Me agrada estar contigo porque eres muy agradable, haces preguntas muy interesantes. Y todo esto ayuda muchísimo a la gente a seguir viviendo, que es lo que tienen que hacer, a seguir viviendo y calmarse y serenarse. Y ya te digo, cuando tú quieras me llamas, que estoy siempre dispuesta a charlar un rato. Un fuerte abrazo, María Jesús. Un fuerte abrazo. Vive una sensación única, intensa, excitante.
Mundo La radio. Mucho más que radio. Mundo Buenas noches, Raúl, bienvenido, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches, Juan Carlos. Muy bien, aquí, Aquí. pasando calor, pasando mucha calor. Bueno, es un enorme placer, Raúl Sacres, espero que lo haya pronunciado bien. Es un enorme placer que participes, por primera vez en Mundo Insólito Radio, y nos vas a traer dos temas interesantes, pero antes de hablar del mundo paranormal o de los fenómenos paranormales, que es lo que nos traes tú a este programa, me gustaría que hicieras una pequeña presentación para aquellos oyentes de nuestra emisora que no te conocen. Bueno, pues yo siempre digo que la mejor definición que tengo yo, base en etiquetas que hay por ahí, ¿no? Yo creo que en ese sentido siempre me considero una persona con la mente inquieta, ¿no? Y eso lo que hace es preguntarme muchas cosas y a través de esto, pues, meterme en esos berenjenales que son, como bien dices, estos casos paranormales, casos de ufología, bueno, en sí, lo que engloba el misterio. Y bueno, todo ello, pues sí que es verdad que me ha dado la oportunidad de presentar programas de radio, como bien sabes, que estaba en Ítaca, que también creo que reproducías también en tu canal. Sí, lamentablemente ahora no lo tenemos. Ahora no lo tenemos. Bueno, veremos a ver si más adelante igual retomamos otra vez la historia de radio, que es algo que siempre enamora. Yo siempre digo lo mismo, vivo enamorado de la radio, con lo cual nunca se descarta. Pero bueno, también he colaborado en ciertos momentos con la nave del misterio, con Iker Jiménez, a través incluso de Javier Pérez Campos, en diferentes casos, desde el 2012, si no recuerdo mal, finales de 2011 hasta la actualidad. Y sobre todo, pues aquí en Cataluña, pues llevamos una temporada, o llevo una temporada trabajando con Misterios de Sebastià d'Arbó en nuestra televisión, 8TV, que se emite aquí en Cataluña, y bueno, pues mostrando prácticamente igual, ¿no? que en Cuartos Milenios, pues estos misterios que nos rodean y sobre todo aquí de Cataluña. Así que bueno, faceta esa, ¿no? Sí. Mente inquieta y divulgador, vamos a llamarlo así. Siempre hay que tener esta mente inquieta que nos atrae para este mundo del misterio. Sebastián d'Arbó, que me perdone él si no soy alguna vez, un dinosaurio del misterio, ¿verdad? Totalmente. Bueno, de hecho, bueno, es que tiene premios de periodismo. Bueno, yo cuando me siento ahí en el estudio, ¿no? A su lado para comentar ciertas cosas, es como, bueno, aquella persona que había hace muchos años en televisión española y diferentes medios de comunicación, y dices, bueno, ahora estoy sentado aquí al lado de este señor, ¿no? Presentando yo algunos casos y demás, y es como un poco chocante, ¿no? En el momento que estás, creo que te enfrascas en el misterio, pero luego cuando ves dices, bueno, ¿no? Igual que, por ejemplo, con el misterio también, cuando empiezas a conocer a todos, en general, de todos colaboradores, a Iker, a Carmen y demás, es como, hostia, los ves en la tele y de golpe estás trabajando con ellos. La verdad que es un placer enorme compartir con todos ellos, porque es lo que dices tú, son muchos años que llevan y, bueno, el aprendizaje yo creo que es máximo en ese sentido, ¿no? Fíjate, tengo curiosidad ahora, aunque entraremos en el tema en breve. Sí. ¿Qué te aporta a ti la primera vez la impresión? Porque claro, cuando tú ves a un personaje como Sebastián desde que eras joven y de repente te dices, voy a ir a trabajar con él. ¿Qué sensación? Yo creo que el nerviosismo debe de ser total, ¿no? Claro, yo creo que en un primer momento te digo, en ambos casos, tanto con el misterio como con Sebastián. Con Sebastián es un trato que tengo más directo, evidentemente estamos aquí en Cataluña y prácticamente semanalmente estamos grabando, o bien para RACU, que también es un programa de radio que hace Misterios de Sebastià d'Arbó, o bien en 8TV, prácticamente cada semana estamos comunicándonos con teléfono, qué tienes, qué dejas de tener, qué grabamos, qué no grabamos y demás. Yo creo que de las primeras veces, yo creo que das aquellos saltos de alegría, ¿no? Bueno, voy a estar delante de esta persona que, como dices, ¿no? Que desde pequeño la estaba mirando por televisión y demás. Y luego es lo que te digo, luego pues ese tú a tú, ese día a día, ¿no? Que a lo mejor pues pasa a ser un poco como más cotidiano, pero al mismo tiempo yo creo que en mi persona, por ejemplo, el nivel de exigencia pues es mayor, porque cuando te juntas con estos monstruos, ¿no? de la comunicación y la divulgación, pues no te queda otra que ponerte las pilas. Pero sí, ya te digo yo que los primeros momentos siempre estás dando saltos de alegría, y cuando ves que siguen contando contigo, te siguen llamando, sigues colaborando, pues sí, el pequeño saltito de alegría yo creo que se tiene ahí siempre, sí. Pues vamos, porque ahora ya tienes una larga experiencia y yo me imagino que la gente joven que se arrima a ti pues le pasará una cosa similar.
Vas a presentar principalmente tú los dos casos de los que vamos a hablar, que uno es el caso de Torrejón de Ardoz y el otro es el caso de Ciudad Real, ¿verdad? Uh-huh. Sí, además los dos se emitieron en diferentes temporadas en la Edad del Misterio, en Cuarto Milenio. Colaboré directamente y activamente con estos casos, los aporté. Y bueno, decirte pues esto, ¿no? Era un poquito la variante de meter el fenómeno paranormal o casa encantada. Sobre todo en esos casos porque siempre circula mucho la leyenda, ¿no? La leyenda de no es verdad, no es del todo cierto, esto la gente se lo inventa, son alucinaciones, y eso es algo, etcétera, que hace, digamos, denostar un poco lo que es el fenómeno. Bueno, estos casos te los he comentado independientemente de que también pues, se emitieran en televisión, en diferentes medios de comunicación. Propiamente por lo vivido yo como mente inquieta, como investigador, como divulgador, en el momento que me encontré con ellos, ¿no? Así que pasamos perfectamente con el caso Torrejón de Ardoz, ¿no? Sí, sí. Fíjate que yo estoy tranquilamente en mi casa y, bueno, incluso, fíjate, te voy a decir que en aquella época Raúl Sacres, bueno, ahora quizás a lo mejor es lo que dices tú, el nombre suena un poco en el mundo del misterio, pero en aquel momento no había colaborado prácticamente con nada, alguna radio quizás local, pero muy poquito, ¿no? Aquí en Cataluña. Y de buenas a primeras, pues bueno, me llega aquel mail, pues de algún artículo que había escrito yo por alguna web, de una familia de Madrid, diciéndome que bueno, habían visto los escritos que yo había realizado y demás, y que de alguna manera sí podía darles algún tipo de solución, porque su vivienda en la cual vivían, pues los fenómenos se estaban acrecentando bastante, y de alguna manera, pues era aquel llamamiento de auxilio y de ayuda, es decir, como te decía, quitando algún artículo, supuestamente yo no figuraba en el mapa del mundo del misterio, ¿no? Y bueno, empecé a contestar, ¿no? Aquel mail, de esa desesperación, esa llamada de auxilio, empecé a contestar aquellos mails diciendo, bueno, qué ocurría, qué dejaba de ocurrir, dónde estaba ubicado, dónde dejaba de estar ubicado, y bueno, incluso en un momento dado, pues esta persona, que es uno de los hijos, digamos, del matrimonio que vivía en ese domicilio, me empieza a mandar una serie de vídeos, ¿no? Unos vídeos grabados tan solo con el móvil, es decir, dejar el móvil por la noche durante un rato grabando, ¿no? Desde la cocina, desde el comedor, desde el pasillo y tal, y ver realmente, tengo que decirte, Juan Carlos, cómo objetos salen volando. Hemos mostrado alguna vez estos vídeos y es algo impresionante. Claro, y lo primero que hago yo es revisarme esos vídeos de pe a pa, ¿no? Intentas ver, no sé, algún tipo de cuerda, algún tipo, no sé, algo que digas que tiene una explicación más bien racional, no tanto irracional, ¿no? Y me encuentro que esos vídeos, bueno, en su gran masa, pues no tiene ninguna explicación. Te explico uno así muy rápido. Yo recuerdo que pusieron un dispositivo móvil en aquel momento, ahí en la cocina grabando y tal. Y bueno, se ve a la madre que sale de aquella cocina, digamos, en carriles del pasillo, llamando a uno de los hijos. Y por arte de magia de una estantería que está enganchada en una pared, sale disparado, volando, haciendo alguna especie como de parábola, lo que es un mortero. En el momento que la madre, digamos, abandona aquella cocina. Claro, yo me quedé, bueno, no sé, algún tipo de cuerda, algo tal. No había ningún tipo de posibilidad. Luego he visitado la casa, evidentemente no hay ningún tipo de posibilidad de que alguien hiciera eso a modo, digamos, de lo que conocemos hoy en día o que algún tipo de tecnología pudiera hacerlo. No sé, que pusieras, no sé, un petardo o algo que hiciera saltar aquel mortero, ¿no? Y aquel mortero salía disparado. Y entonces me pasaron diferentes vídeos también. Pues mira, la casualidad daba de que, como dije yo en aquel momento, ¿no? A lo mejor un dispositivo que tenemos cotidianamente en casa, como es un teléfono móvil, que lo dejas encima de la mesa, lo dejas encima del escritorio, al lado del sofá, y parece que aquello no tiene que grabar, no tiene que hacer nada, captó en aquel momento lo que muchos de los investigadores intentamos en muchas ocasiones, ¿no? Aquel fenómeno paranormal que demuestre que hay algo más allá, ¿no? Y curiosamente, pues mira, aquellos móviles captaron. Bueno, pues todo siguió con aquella investigación, seguimos enviándonos aquellos mails, explicándome cómo iba todo, cómo había sido y demás. Y entonces me metí pues en dirección, en ayuntamientos y demás, preguntando un poco la historia de lo que era aquel lugar, ¿no? El Torrejón de Ardoz, lo que era el lugar, la casa, si podía haber, no sé, aquello que te pasa por la mente. Si son cementerios, si no son cementerios, si ha pasado algo grave en aquel edificio, si ha habido asesinatos, si ha habido, no sé, algo que incite a que ese fenómeno de alguna manera se repita y se esté dando en el domicilio.
Bueno, me encontré pues muy poquita cosa, todo hay que decirlo, y entonces no me quedó otra que, como estaba yo en Barcelona y ellos en Madrid, utilizar en este punto a la persona que contrató conmigo, a uno de los hijos, para que hiciera un poco de investigación y preguntara el tú a tú dentro de lo que sería en la calle, en el edificio, en los alrededores y en personas mayores que vivían en aquella zona. Y curiosamente nos encontramos, pues bueno, que habían comprado aquel domicilio y que los anteriores propietarios eran unos porteros de un colegio, los cuales pues dice que ocurrieron ciertos fenómenos y que ellos también pusieron a la venta aquel piso que acabaron comprando esta familia, pero que ellos ya, aquellos porteros de colegio, ya les ocurrieron ciertos fenómenos. Pero solo pasaba en esa casa. Solo pasaba en ese domicilio, sí, sí. En planta de arriba, porque además eran bajos, un primer piso de arriba, un segundo piso, no pasaba absolutamente nada. Simplemente, o sea, únicamente pasaba en aquella plantita baja. Ya digo, incluso los porteros vendieron el piso a sabiendas de que ahí había algo. Pero bueno, no era, ¿cómo decirte, Juan Carlos? No era muy exagerado, ¿no? No era muy exagerado, puede desaparecer alguna cosa, algún golpe, algún ruido y demás. Sí que es verdad que cuando esta familia entra, lo que realizan en el domicilio, al poco tiempo de entrar, es una reforma. Y yo creo que a partir de esta reforma es cuando se empieza a desencadenar un poco todo que tenga algo más de virulencia. Es decir, ellos compran el domicilio y al cabo de poco tiempo, como el núcleo familiar es bastante amplio, tenían bastantes hijos, deciden alargar la cocina comiéndose parte del pasillo que distribuye pues a comedor y cocina. Es decir, que simplemente pusieron una pequeña mampara de cristal dividiendo lo que es cocina y comedor. Bueno, pues a razón de esta reforma es cuando el fenómeno empieza a tener mucha y mayor virulencia, es decir, empieza de poquito a poquito a ir creciendo día a día, es decir, de aquellos simples golpes o desapariciones de cosas, empiezan a salir objetos volando, empiezan a romperse cristales, bueno, incluso te diré que me iban a comentar que uno de los días cuando ellos llegaron al domicilio se encontraron que uno de los cuchillos había salido volando inexplicablemente toda la parte de lo que es el pasillo que distribuye habitaciones y se había clavado en un muelecito que tenían al final clavado en punta en aquel muelecito. O sea, no te digo más, eso, llegar a casa y encontrarte esto. Bastante más peligroso, ¿no? Por lo menos a la hora de tu imaginación. Sí, porque realmente, fíjate que se lanzaron cantidad de objetos, se lanzaban objetos porque, como te decía, hicieron aquella separación, aquellos cristales, ¿no? Que dividían comedor con cocina. Y siempre los objetos acaban impactando en alguno de los cristales. Eran cristales pequeñitos, como ventanitas chiquititas, y todos los objetos acaban impactando en aquellos cristales y siempre estaban rotos. Es decir, ya tomaron la decisión de decir, bueno, pues no vamos a poner más cristales porque vamos, nos vamos a arruinar directamente comprando cristales. Cada 2x3 tener que poner cristales nuevecitos en lo que sea la vitrina o la cristalera. Y tomaron la decisión de dejarlo. Y aún así los objetos pues salían volando. Pero nunca, fíjate lo que te voy a decir, nunca llegaron a impactar en ningún miembro de la familia y en nadie que estaba allí. Es decir, la causa que sale algo volando te impacta y te hace daño, ¿no? Te da un golpe y te hace daño. En ningún caso, en ninguno de los casos, llegó a darse. La única cosa que se puede decir, pongamos, agresión, fue que, bueno, una de las hijas de matrimonio invitó pues, a la amiga, ¿no? Típico, están en la habitación y demás. Y entonces esta cría empezó a gritar que le estaban rascando, que le quemaba la espalda, que le quemaba la espalda. Bueno, pues la sacaron al comedor, miraron la espalda y vieron que tenía 3 arañazos. Pero es que ante los ojos de esta familia que estaba mirando a esta cría esos arañazos, se hicieron 3 arañazos más. Es decir, como si unas uñas invisibles, unas manos invisibles, hicieran 3 arañazos más en el cuerpo de aquella niña. O sea, alguien invitado por un miembro de la familia acaba, digamos, recibiendo pues esos 6 arañazos en total por parte de una mano invisible. Muy curioso, ¿no? Sí, muy curioso. Es lo que te digo, es el único dato que se puede tener que digas tipo agresión o que algo impactara o hiciera daño, ¿no? ¿A alguien? Sí, porque ya hay una relación directa entre los habitantes y el fenómeno paranormal que ahí ocurre. La historia del lugar, ¿qué dice? La historia, mira, estuve buscando lo que es la historia del lugar y nos encontramos, mira, en el edificio yo encontré que, hablando con vecinos y demás, había habido un suicidio en una de las plantas de arriba. La persona se había colgado por la parte de atrás, la parte de los patios interiores. Y dices, bueno, puede ser de alguna manera que la cuerda fuera muy larga y acabara muy cerca del patio.
pero bueno, también como habían pasado 2 años tampoco puedes comprobar aquella realidad. Luego también había habido la muerte de una persona joven en otro de los pisos de la misma finca, tampoco tenía ningún tipo de correspondencia, y lo que sí que encontramos fue el comentario de mucha gente, de muchos vecinos, que nos decían, estamos hablando de Torrejón de Ardoz, que en su época, en un primer momento, aquel edificio pues había albergado pues a ciertos militares de la base aérea, de la base militar, que está en Torrejón de Ardoz, ¿no? Y que curiosamente, pues que, bueno, circulaba la leyenda o el dicho, la historia, que en aquel domicilio vivía un militar, su mujer y su hijo. Y que, bueno, por aquellas de, no sé, violencia de género, bueno, como por desgracia vemos tanto en la televisión de las noticias a día de hoy, parece ser que pues este militar, en un momento dado, en un momento de locura, coge su arma reglamentaria, mata a la mujer, mata al hijo y finalmente él también se acaba pegando un tiro. Esto es la historia que nos que llegamos a encontrar, digamos, a modo, no sé, como historia de lo ocurrido, digamos, en aquel domicilio. Quizás aquello fue lo que marcara, ¿no?, aquel piso de alguna manera, para que se reproducieran estos fenómenos paranormales y que se fueran dando ahí, vamos. ¿Y la historia de hoy en día? ¿Los fenómenos siguen pasando? Mira, la historia de hoy en día ha sido muy, lo que hablábamos antes, ¿no? Mucha de la parte o de la gente que no quiere creer en estos fenómenos. La familia tomó la alternativa, evidentemente, llegó un momento dado que los hijos incluso empezaron a pues emanciparse, evidentemente, del domicilio familiar, empezaron a casarse, tener niños, tener sus parejas, bueno, emanciparse, lo que se diría así. Y, curiosamente, pues se quedaron prácticamente en matrimonio solos. Bueno, pues los fenómenos como iban increciendo, vamos a llamarlo así, lo último fue que la mujer escuchaba como en su mesilla de noche alguien tocaba como si fuera con unos dedos invisibles y rascara aquella madera. Entonces tomaron la alternativa de irse, y te digo, Juan Carlos, a 100 metros del domicilio, que además una de las preocupaciones era, Raúl, esto que tenemos aquí nos va a seguir. Y dije, bueno, en principio, yo no lo sé, yo no puedo asegurar nada, ¿no?, en ese sentido, pero se fueron a 100 metros, nada, cruzar simplemente lo que es la calle. Hubo muchas críticas por esto, claro, querían vender el piso, no sé qué, por qué tal, bueno, para arriba, para abajo, esto, lo otro. Evidentemente, tener un piso que lo pusieron a la venta, porque lo quisieron poner a la venta, que no lo consiguieron vender nunca, encima porque tenía bicho, tenía sí, ya esos tenía paranormales. Tenía una buena fama ya. Claro, entonces nadie quiso comprar esa vivienda, nadie quiso comprar la vivienda, ellos estaban pagando un alquiler más la hipoteca. Y tengo que decirte que hace prácticamente unos 6-7 meses, porque sigo en contacto incluso con los propios familiares de este domicilio, pues bueno, tomaron la alternativa de hacer tripas corazón un poco, entender un poco más el fenómeno y volver a su domicilio. Ya que no lo venden, no pueden estar pagando hipoteca, alquiler, pues tuvieron que volver a su propio domicilio. Según me cuentan, pues bueno, parece que está un poco relajado el tema, tienen asimilado un poco qué es lo que ocurre. Evidentemente nadie nunca les ha agredido, con lo cual pues ese miedo a posibles agresiones no está, pero sí que es verdad que siguen ocurriendo cosas. A lo mejor de vez en cuando algún vaso sale volando, alguna taza, algún plato, algo siempre, pues en algún momento puntual siempre sale volando. ¿Y a nivel psicofónico se desveló algo importante? Mira, a nivel psicofónico fue muy gracioso porque, bueno, gracioso, lo ponemos así, ¿no? Sí. Fue la nave del misterio, fue Javier Pérez Campos y bueno, se realizaron pruebas psicofónicas. Claro, es curioso porque en muchas de ellas salían como voces de niños y en la finca, es una finca que, bueno, hay personas mayores y no hay niños. En aquel momento que se hicieron psicofonías no había ningún niño pequeño en lo que es el edificio. Y se captaban psicofonías. Y sí, se captó una que un niño decía como un yuju, como una voz de niño pequeño que decía como yuju. Luego había una voz parecida a la de una mujer que decía tranquilo. Decía así, tranquilo. Y la voz de un hombre que decía, no lloréis mirando mi cadáver. Qué Son fuerte, tres ¿no? psicofonías, Lo último... son tres psicofonías que se captan en el momento que se hace la investigación con Cuarto Milenio. Pero la última es muy fuerte, ¿no? Sí, queremos entender, ahí a partir de ahí, conociendo un poco ya, estamos en plena investigación con la historia y demás, aparte de psicofonías, quisimos entender aquella parte, ¿no? Aquel niño, aquel militar, ¿no?, que de alguna manera mata a su familia, mata a su mujer. Lo típico, ¿no? Cuando a lo mejor una persona se pone agresiva con otra, a lo mejor el primer comentario es tranquilo, ¿no? Que es prácticamente lo que dice la mujer. El niño jugueteando con el yuju por allí, seguramente, y viendo lo que ha hecho este militar, ¿no?, que había matado a su mujer y a su propio hijo, pues aquel no lloréis mirando mi cadáver.
Una experiencia, por lo menos para los que la están viviendo en primera persona, ya no sé si dramática, porque creo yo que hasta te puedes llegar a acostumbrar a que estos fenómenos ocurran en el lugar donde resides, pero sí angustiosa en el sentido de que no sabes cuándo te va a pasar algo, ¿no? No, sabes, mira, yo estuve... Porque los sustos te les llevas igual, aunque tú ya conozcas, aunque te llegues a acostumbrar a ello, el susto te lo pegas. Sí, mira, yo estuve, cuando ellos abandonaron el domicilio, yo estuve ya que habían hecho mudanza y quedaban 4 trastos por allí, ¿no? Por las habitaciones. Estuve incluso después de grabar Cuarto Milenio y demás, ¿no? Y me pasé por allí, estuve en la casa, estuve mirando para arriba, para abajo. Y yo recuerdo ir con un cámara en aquel momento, ¿no? Con un cámara independiente de Cuarto Milenio, no tiene nada que ver, ¿eh? Sino simplemente por algo privado mío. Y bueno, pues a toda la familia y gente pues estaban en el comedor. Entonces yo con el cámara, bueno, graba aquí recurso, graba esta habitación como recurso, graba esto, graba lo otro, no sé qué. Tengo que decirte, Juan Carlos, que estamos en un pasillo y estamos grabando una habitación, o sea, de frente. A espaldas nuestras quedaba otras 2 habitaciones, bueno, baño y habitación. Y en una de las habitaciones, incomprensiblemente, estaba todo cerrado, no había ni siquiera luz, habían cortado la luz porque no vivían allí. Salió despedido algo que impactó contra algo detrás nuestro, justo detrás nuestro. Y te puedo garantizar que allí no había absolutamente nadie. Pero lo que está claro es que, además tenemos la grabación, de que estamos grabando aquellos recursos de una habitación y justo en la de atrás se escucha como el impacto de algo. Nos giramos, miramos y había como un pote como de pegamento en el suelo, que cuando revisamos las imágenes de aquellos recursos que habíamos grabado de aquella habitación anteriormente, no estaba aquel bote de pegamento en ningún caso en el suelo, sino que estaba encima de lo que sería un radiador de calefacción. Cabe la posibilidad también de que se hubiera caído solo, ¿no? Por distancia, créeme que no. Y por impacto tampoco. Porque hay a veces que las cosas se caen solas y nunca sabes por qué. El caso que nos vas a contar ahora a continuación no es cuando menos o es por lo menos tan impactante como el que nos has contado, ¿no? Bueno, yo creo que todos son impactantes, todos tienen su miga, vamos a llamarlo así, ¿no? Yo creo que todos tienen su historia trágica y que en ocasiones, bueno, pues cuando te mudas a ciertos domicilios parece que se están marcados, de alguna manera se va a repetir, no sé si el fenómeno, como dice, como un fenómeno que se va a repetir aquella historia quizás del pasado. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Mira, yo recuerdo recibir mails de compañeros del mundo del misterio, pues que mejor, pues ciertas circunstancias mejor no podían hacerse cargo y demás, y que una chica había contactado con esta persona porque ocurrían ciertos fenómenos en su casa. Era una reciente mudanza, es decir, este matrimonio vivían en Murcia con sus hijos y heredaron lo que sería una casa pues en Ciudad Real, en un pueblecito de Ciudad Real. Bueno, típico, vamos a una casa, vendemos la nuestra, nos mudamos, buscamos trabajo y apañamos, ¿no? Además, el propio marido, como te digo, como es una herencia, era ya de esa población de Ciudad Real, con lo cual, pues con más motivo, ¿no? Conociendo también lo que es la zona. Y bueno, al poco de que se instalan, pues empiezan también a ocurrir ciertos fenómenos, visiones de sombras, ruidos, golpes, prácticamente muy calcado, ¿no? Incluso muy parecido a lo que sería el caso Torrejón. Y claro, llegó un momento que incluso la niña pequeña, la hija del matrimonio, llegó a visualizar a otra niña que incluso comparaba con ella misma, es decir, que se veía reconocida en ella misma, que era muy parecida a ella, ¿no? Eso llamó también poderosamente la atención de la persona. Y fíjate, a veces pasaba tanto miedo que yo recuerdo que, bueno, trabajo en urgencias y demás, y hay muchas noches, como estas pasadas que estoy trabajando, que me llamaba a las 3, 4 de la mañana esta persona diciéndome: Raúl, es que no puedo entrar en mi casa a dormir, no está mi marido, y no puedo entrar en mi casa a dormir porque noto golpes, noto ruidos, veo sombras y es imposible de que yo pegue ojo. Así que muchas de las noches, fíjate, Juan Carlos, muchas de las noches esta chica, Anabel, la pasaba en el coche familiar que tenían allí, la pasaba en el coche directamente porque era incapaz de dormir dentro de su propia casa. Madre mía, ¿no? Sí. Que te tengas que salir de tu casa porque no sabes lo que ocurre allí. ¿La historia de este lugar cuál es? ¿Tiene algún tinte dramático también? La historia de este lugar, a ver, pudimos más o menos ver o ver la historia. Curiosamente, había un dato que tocamos un poco por encima por respeto también a las víctimas de la guerra civil, ¿no? Pero bueno, aquello también, ellos en Ciudad Real, yo en Barcelona, pues empecé un poquito a aquella investigación también profunda a nivel histórico y bueno, ayuntamientos, archivos y demás. Y me tropecé de forma casual, ¿no? Aquello en búsquedas quizás también en Google y demás de zona y tal y no sé, cosas que pueden ocurrir.
me tropecé de que en la guerra civil, en aquella parte de Ciudad Real, en los pozos, parece ser que muchos de los cadáveres de la propia guerra civil acababan tirados en lo que sean los pozos de agua, ¿no? Ujú. Y aquí de casualidad, pues llamé a Anabel y le dije, mira, Anabel, quizás sea casualidad o no sea casualidad, digo, pero claro, porque yo lo primero era el cementerio, lo mismo de siempre, ¿eh? La iglesia prácticamente estaba muy cercana, en el pueblo, de la casa, pero tampoco por distancia no podía ser. Sabemos que en las iglesias antiguamente se realizaban los enterramientos, ¿no? Tampoco a esa distancia que había, tampoco era muy posible que fuera así. Entonces yo, aquello de casualidad, le digo, hostia, Anabel, digo, no sé, digo, he encontrado este dato de que por la zona y tal, pues la tendencia era tirar cuerpos en los propios pozos de la gente, ¿no? En los pozos, para deshacerse del cuerpo, tiraban ahí los cuerpos, ¿no? Y me dice Anabel, dice, claro, ella es murciana, ¿eh? Dice, no, dice, aquí no tenemos ningún pozo, ni pozo cerca, ni fuente, ni nada. Y bueno, cuelga el teléfono y a los 10 minutos me vuelve a llamar, ya con un estado más ansioso, ¿no? Y me dice, Raúl, que he comentado con mi marido y tal, y me está diciendo que es que en la parte del comedor donde estamos había un pozo que quedó tapado y que han hecho la casa encima, pero que había un pozo. Claro, Ahí. No, ahí circula leyenda Sí. sobre que pudo pasar y que pudo acabar un cadáver en aquel pozo, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Ante el dolor que fluye ante la guerra civil, hay muchos familiares que allí pues eran de un bando, eran de otro bando, y que, bueno, puedes ver incluso en aquella población, puedes ver prensa de la época y en Ciudad Real que hacían auténticas salvajadas, ¿no? Una guerra es una salvajada, pues bueno, se hacían salvajadas. Y como todavía hay familias de ambos lados que conviven dentro de la misma población, pues tampoco puedes entrar en la dinámica de explicar ciertas circunstancias, ¿no? Simplemente por mantener ese anonimato o no levantar aquellas heridas que pueden volver a escocer, ¿no? Pero sí que tiene cierta historia, digamos, que este pozo de alguna manera pudo albergar algo cuanto más trágico, eso sí que es cierto. De todas maneras, también la historia del lugar, la más lejana, la más antigua, también puede traer cierta influencia para estos fenómenos paranormales. Lo que sí que me choca, como en el caso anterior, es que sea solamente y únicamente en esa casa y no en las demás. Porque claro, si es una historia del lugar, ¿no? De un lugar que antiguamente fue, vete a saber si una batalla o vete a saber lo que hubo ahí, lo que pudo, ¿sabes? Sí. Pues entonces afectaría, yo creo, que a todo el edificio, pero no, solamente afectar a una parte del edificio significa que si hay algún fenómeno producido por algún desgraciado caso ocurrido allí, tiene que ser solamente en esa parte, ¿no? Claro, yo por ejemplo te digo, yo también estuve, tocamos el Camping de los Alfaques, de hecho yo veraneaba en San Carlos de la Rápida, Camping de los Alfaques, y en el caso del camping tenemos el condicionante de que puede ser, es decir, apariciones y demás pueden ser tanto al otro lado de la carretera del camping, como la propia carretera, como en el interior del camping, es decir, en el lugar. No solamente se ubica en un punto concreto, sí que es un punto, pero a lo mejor es más amplio, ¿no? Es lo que quieres decir tú. Es un poco, no solamente es en un sitio concreto de 25, 30, 80 metros cuadrados. Claro, por eso te digo que si es, por ejemplo, yo conozco un caso en Lérida, que allí se produjo una batalla muy sangrienta y todo el lugar aquel pues está enmarcado dentro de esta batalla, ¿no? Y allí te encuentras fenómenos de todo tipo, pero en un amplio espacio de tiempo. Si allí hubieran construido pisos, como es el caso que estamos hablando, yo creo que los fenómenos que allí ocurren se hubieran manifestado en todo el edificio, no en un lugar concreto, que es lo que pasa en el caso anterior. Entonces, evidentemente, a mí me llama la atención este hecho y me hace pensar que algo ocurrió dentro de esa casa que es la que le hace, entre comillas, especial. Exacto. No sé si me he explicado bien. Totalmente. Bueno, Raúl, pues ha sido muy interesante escuchar estas dos historias que nos has traído, que aunque ya están lejanas en el tiempo, no dejan de ser interesantes y actuales, porque marcan un referente a nivel de los fenómenos paranormales inexplicables, porque todavía hoy en día no se sabe el por qué ocurren estas cosas, ¿verdad? No, claro, es que no podemos, como te decía antes, ¿no? Yo personalmente inquieta más que una etiqueta, ¿no? Etiquetar estos fenómenos dándole una explicación coherente, una explicación, digamos, que tenga sentido. Puede haber muchas, desde la propia mente de la persona, puede haber infinidad, de verdad que puede haber infinidad, pero sí que es cierto que
esta clase de fenómenos se vienen repitiendo a lo largo de la historia. Es decir, desde que conocemos la historia de que se transmite, tanto sea vía escrita como vía oral, nos encontramos con esta clase de fenómenos, ¿no? Y que todavía, a día de hoy, en pleno siglo XXI, se siguen dando y que la gente se sigue asombrando, sorprendiendo y asustando. Con lo cual, intuimos, ¿no? Se puede intuir muchas veces porque ocurren cosas trágicas, porque parece que la representación o la aparición tiene que ver con el pasado o el momento trágico que tuvo el lugar concreto. Pero claro, se puede intuir, pero afirmar de forma rotunda este fenómeno ocurre por esto es complicado, es muy complicado. Es muy complicado y luego siempre hay que tener en cuenta que se debe de buscar un razonamiento lógico y normal, porque a lo mejor ciertos fenómenos ocurren de una manera científicamente probada, pero que nosotros no lo sabemos probar, ¿no? Por ejemplo, exacto, lo que has dicho del bote de la pintura, sí que es extraño que se caiga a una distancia que si se resbala, por ejemplo, del radiador, pues quedaría cercano a él y no lejano como pasó en este caso, ¿no? Pero vete tú a saber si ahí hay una explicación científica que no llegamos a entender. Si lo vemos en directo a lo mejor lo entendemos. O el caso del mortero. Pero yo cuando me has explicado la primera historia, pues evidentemente me daba que pensar que estuviera preparada. Sí. Bueno, es lo primero que pensé yo. Claro. Has de pensar que cuando recibes mails o cuando recibes cierta información y demás, bueno, Juan, está muy claro que el mundo del misterio está mal visto, ¿no? O sea, la gente, la parte incrédula o la parte que no quiere creer o la parte que tal, pues siempre tiene esa tendencia a revisar y volver a revisar toda esta temática buscando una explicación lógica y científica, que en muchos casos no la encuentran, pero bueno, esos casos evidentemente nunca lo publican, no publican lo que encuentran que no, a lo mejor que no es verdad. Sí, entonces, el trabajo que tenemos nosotros es simplemente intentar descartar, sobre todo, o sea, ver esa realidad y enfocarlo de un punto de vista, como digo yo, lo más blanco posible, sin ningún tipo de creencia encima. Simplemente hay unos hechos, hay unos actos, mirar esos actos como son, de dónde pueden provenir y a razón de eso, si ya no hay explicación, ahí sí que te digo que a lo mejor hago como ahora, ¿no? Entonces hablo en un programa de radio, hablo en un programa de televisión o se comenta y se divulga de alguna manera. Siempre intentando de alguna manera pues que todo lo que se vende o todo lo que se da por televisión o por radio pues que tenga un punto de veracidad o por lo menos se haya estudiado un poquito en condiciones. Porque ya te digo, yo no soy experto en todos los campos científicos ni mucho menos. Pero sí que es verdad que pregunto mucho o envío cosas a gente que entiende de fotografía o gente que entiende de vídeo y ellos me dan respuestas a todo ello. Y luego está esta parte del mundo del misterio postmoderna, voy a decir, que lo que buscan es la fenomenología y el protagonismo personal por encima de la verdad, que bueno, lamentablemente nos hace mucho daño a los que trabajáis más seriamente en este sentido. Pero siempre ha existido. Pero ahora tú sabes, Raúl, con las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el YouTube, pues buscan protagonismo, no son serios y lo que no hay se lo inventan y lo que no lo manipulan. Mira, pero eso ocurre como con los fenómenos. Tiene la tendencia a morir todo. Es decir, yo siempre digo lo mismo. Yo ya son muchos años en ese sentido. Que digo, ni para arriba ni para abajo. Me mantengo haciendo lo que me gusta. Yo tengo mi trabajo y evidentemente, pues aparte voy haciendo mis 4 cositas porque, bueno, hay gente que tiene afición a la bicicleta, otros a las motos, otros a los coches. La afición en este caso sería el mundo del misterio, ¿no? Yo digo lo mismo siempre. Si te dedicas a vender humo, ¿no? Vamos a llamarlo así, a vender cosas que no son reales, venderás 1 o 2, ¿no? Y la gente dirá, wow. En el momento que se empieza a descubrir que esa realidad no es tal realidad, sino que a lo mejor es propiamente inventada, has tenido tu minuto de gloria, evidentemente, pero pasado mañana, cuando te encuentres con una realidad y quieras contar esa realidad, es como el cuento de los lobos, ¿no? Que viene el lobo, que viene el lobo. Cuando cuentes una realidad que quieras contarla, nadie te va a hacer ni caso. Entonces yo creo que es algo personal tuyo. ¿Quieres engañar a la gente por un minuto de ego? Bueno, hay gente que le está bien. Yo, sinceramente, soy enamorado, no del ego, sino enamorado de los misterios. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Sí, pero no deja de hacer daño y desprestigiar de algún modo a toda la parte seria que tiene el misterio. Sí, eso sí, siempre hace daño, sí que es verdad. Raúl, ha sido un enorme placer tenerte en Mundo Insólito Radio por primera vez. Espero que vuelvas y pronto, Dios lo quiera. Te estoy muy agradecido por ello. Te deseo lo mejor de lo mejor, como siempre puedo desear a todo el mundo que participa en este programa. Un fuerte abrazo. Y que vuelvas pronto con tu Itaca. Estamos en ello a ver de qué manera podemos gestionarlo. Televisión, radio y trabajo es complicado, pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos gestionarlo. Un abrazo, Raúl.
Un abrazo, muchas gracias. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Mundo. Buenas noches, Jorge, y bienvenido a Mundo Insólito. ¿Cómo estamos? Hola, buenas noches a ti y a todos tus oyentes. El motivo que te trae aquí, pues es un libro que has escrito y que va por su segunda edición, pero antes de hablar de este libro, que es El arte de morir, te voy a preguntar para que los oyentes te conozcan quién es Jorge Francisco Chillón. Bueno, pues un curioso más, ni más ni menos. Es una persona que se metió hace muchos años, desde muy jovencito, a escribir artículos en diferentes revistas y diferentes temas. Y bueno, pues la vida, las causalidades han ido llevando hasta la publicación de esta. Es mi tercera novela y una cuarta que está preparándose. Y bueno, pues como te decía, dentro de los curiosos, ¿no? De los investigadores, de la gente que siente inquietudes y que se hacen miles de preguntas y obteniendo pocas respuestas. Y bueno, una vida, a mí me gusta, apasionante, ¿no? La vida de la búsqueda, del camino iniciático, del descubrimiento. Un poco como todos, ¿no? Seguramente muy parecido a ti. Seguramente ya sabes que la curiosidad es el arte de la investigación para el ser humano, ¿no? Yo creo que van inherente dentro de la persona que quiere investigar ser curioso, ¿no? Claro que sí. La curiosidad, ya lo decía Einstein, ¿no? Que es el primer paso hacia el descubrimiento. Bueno, este libro, esta novela, que hemos dicho que va por su segunda edición, tú la defines como un libro dentro de un libro, o el libro que busca el libro. Sí, bueno, realmente la novela en sí, el libro que yo he escrito, es una novela policíaca que lo que trata de descubrir es uno de los libros más, vamos a llamarlo privado, del Escorial, ya que perteneció a la biblioteca de Felipe II, a la biblioteca personal de él, que se llamaba el Ars Moriendi, cuya traducción correcta sería el arte del bien morir. Entonces parece que el Ars Moriendi junto a la Biblia pues fueron uno de los libros. Sabemos que Felipe II, aparte de un rey esotérico, pues fue un rey muy preocupado por el tema espiritual y bueno, pues el arte del bien morir fue uno de los libros más atesorados. Yo he podido tenerlo, he tenido la suerte de tenerlo en mis manos. Me lo enseñaron en el Escorial después de muchos intentos. Y es un libro muy curioso porque el propio rey, de su puño y letra entendemos, él puso en la primera página vedado. Y vedado en aquella época quería decir secreto. Este libro que habla sobre la muerte, vamos a decir que aunque esté basado en determinadas notas históricas verdaderas, no deja de ser una novela inventada, ¿verdad? La trama de la novela es una trama evidentemente de ficción, pero todo lo que tiene que ver con los libros, realmente todas mis novelas son así, o sea, todas tienen un trasfondo histórico. La trama principal, evidentemente hay muchas cosas, ya sabes que los novelistas muchas veces escribimos novela porque lo que no podemos decir abiertamente, dicho dentro de una novela, pues es más fácil porque prácticamente todo cabe, ¿no? Entonces, bueno, habla, la novela en sí, ya te digo, es una historia de ficción, pero todo lo que relata la novela en mayor o menor medida es cierto, sobre todo el trasfondo histórico que habla de Ars Moriendi. Es un libro que aparece pasada la Edad Media, es un libro que fue de los primeros silográficos. Los libros silográficos son aquellos en los que se hacía una especie de plancha de madera con ciertas ilustraciones y bueno, y que se extendió muy rápido por Inglaterra, Alemania y después por Centro Europa, ¿no? Entonces se guardan muy pocas copias. Realmente, mira, la gente tiene que saber, ni siquiera se trataba de unos libros, era una serie de textos, pero en aquella época me estuvo contando el abad del monasterio del Escorial que los libros que tenían temáticas similares, por ejemplo la muerte, la vida, muchos libros espirituales en aquella época, los que eran de temáticas parecidas se encuadernaban juntos.
Entonces te desvelo que uno de los motivos por los que no encontraban este libro es porque estaba encuadernado dentro de otro libro, ¿no? Entonces se encuadernaban juntos y se distribuían. Con el caso de las Moriendi pasó una cosa muy curiosa. Primero, no se sabe exactamente la fecha ni el autor, aunque algunos indicios apuntan a Erasmo de Rotterdam, pero bueno, podría ser así. Es un libro que apareció después de 1400, como te decía, fue de los primeros libros que entraron en imprenta, y después de tenerlo muy distribuido por toda Europa, se dieron cuenta que mucha gente no sabía leer en aquella época. Entonces, y además estaba escrito en latín. Entonces lo que hicieron fue aportarle una serie de láminas que también tienen que ver mucho en la novela que yo he trazado, en la trama. Hicieron una serie de láminas, de dibujos, donde aparecía el moribundo en sus últimos momentos, cuando ya entendía que la vida se le acababa, y era en ese preciso momento cuando venían a atacarle, al igual que le pasó a Felipe II, venían a atacarle sus propios demonios, ¿no? Pues esos pecados que todos tenemos y esos cargos de conciencia, pues llegaban en el momento del final, ¿no? Uh-huh. Entonces este libro lo que enseñaba decían en aquella época que era un libro que había que leer con buena salud, porque precisamente te preparaba para ese momento final, ¿no? Para tener las cuentas de la conciencia bien hechas y bueno, en definitiva, se trataba de que la gente lo leyera con buena salud. Hemos hablado al principio de la curiosidad y claro, esa misma curiosidad es la que nos hace preguntarnos siempre qué hay después de la muerte, para qué sirve la muerte y si tiene sentido el vivir pensando que detrás de la muerte pudiera haber algo más. Bueno, evidentemente yo no tengo la respuesta para esto, ¿no? Pero soy de los muchos que piensan que sí, ¿no? Sería lo primero triste, ¿no? Pensar que todo acabara aquí. Y yo tengo la esperanza de que la vida sigue. Además, bueno, yo soy una persona preocupada o mejor dicho, ocupada en el tema espiritual. Y eso me ha llevado a contactar con personas pues de diferentes religiones, a seguirlos, a estudiarlos, a preguntarles. Y bueno, parece ser que todos albergan un más allá lleno de esperanza, ¿no? Yo no soy de los que piensa que todo acaba aquí. La pregunta es ¿qué hacemos aquí? ¿Para qué hemos venido? ¿Cuál es la lección que tenemos que aprender o desaprender? Y seguramente el momento de la muerte, como yo lo veo, no es ir a ningún sitio, sino es una vuelta a casa, es la vuelta al origen, ¿no? Es como si estuviéramos aquí de pescado aprendiendo algún tipo de lección y bueno, esto lo he aprendido de los monjes budistas, ¿no? Con los que he tenido la suerte de compartir muchos ratos y parece ser que ellos lo tienen muy claro, ¿no? Regresamos a casa. Son las tres grandes incógnitas de nuestra existencia, ¿no? Quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, como tú acabas de resumir ahora mismo. Pero siempre nos preguntamos sobre el sentido de la vida, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la muerte? Bueno, muerte viene de un vocablo latino, mortis, que quiere decir cambio. Y eso debería resumirlo todo. Cambio, simplemente cambio. Es un cambio de conciencia, es un cambio de estación, por decirlo de alguna manera. Repito, esto es lo que creemos algunos, ¿no? Evidentemente no tenemos las respuestas. Pero el sentido de la vida debe ser el aprendizaje y el sentido de la muerte debe ser el gran cambio, el gran salto, ¿no? Yo también soy de los que piensa que el día más importante de la vida es el día de la muerte, ¿no? Entonces me gustaría tener estas respuestas, ¿no? Yo estoy a medio de escribir otro libro donde lo primero que le digo en el prólogo al lector, que es un libro lleno de preguntas y prácticamente ninguna respuesta, ¿no? Porque no las tenemos, pero la creencia, la fe, esos pilares sólidos, esa columna vertebral que cada persona lleva en su interior es la que le hace pensar, bueno, o debe hacerle pensar qué hacemos aquí, ¿no? Tú has hablado antes de tres preguntas, las que todos nos hemos hecho siempre: quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, pero yo siempre añado una cuarta: ¿qué hacemos aquí? ¿No? Y esta es la gran incógnita que evidentemente no todos interpretamos igual. ¿Qué hacemos? El por qué estamos aquí y el para qué estamos aquí, que yo lo voy a unir a qué pasaría, por ejemplo, si nosotros supiéramos realmente y a ciencia cierta que después de morir existe vida. ¿El camino desde que naces hasta que mueres sería distinto?
Es una pregunta muy buena y muy difícil de contestar. Evidentemente creo que la respuesta solo puede ser subjetiva. Yo creo que el ser humano es torpe. Es torpe y creo que caemos muchas veces en los mismos errores. Pero es cierto que durante determinadas épocas ha habido un cierto despertar a esa espiritualidad de la que estamos hablando, con lo cual ha habido también una toma de conciencia. Precisamente estamos viviendo un momento donde yo creo que esa toma de conciencia es más evidente, ¿no?, que en otras épocas. Acuérdate de las predicciones de los mayas, etcétera, etcétera. Siempre se ha hablado del fin del mundo. No se hablaba del fin del mundo físicamente, sino del fin del mundo, pues eso, en un cambio de era, en un despertar, ¿no? Esos despertares normalmente siempre van hacia la luz. Acuérdate que antes de la Edad Media el hombre tenía grandes inquietudes espirituales, y cuando empieza la Edad Media, cuando el hombre se vuelve más sedentario, empieza a enfermar, pues lo que consigue con eso es tener que estar más atento a las condiciones físicas, a la limpieza, a las pestes, las epidemias, y olvidarse un poco del mundo espiritual. Y pasado esta época, pues bueno, ha habido varios resurgimientos de la espiritualidad, y creo que ahora estamos en un momento de conexión grande. ¿Sí? Jorge. Sí. Ah, es que no te oía, te había perdido. Nada. Seguimos. Haciendo un guiño al título, es un arte morir. Bueno, claro, es un arte y además tiene todo un estudio y una preparación. Acuérdate que esta asistencia a los enfermos, que tienen todas las religiones y tienen todas las creencias, hoy es un arte moderno, aunque el arte en sí es muy antiguo, esto se ha hecho siempre, pero ahora está más en boga el arte de la tanatología. Es una ciencia que se estudia, para que además se requiere una sensibilidad especial, no todo el mundo vale, y las personas que pueden atender a los enfermos en el arte de morir tienen que tener unas cualidades muy 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 especiales. Entonces, por supuesto que es un arte morir. Es un arte morir porque es el arte del cambio. No hay nada más certero y constante que el verdadero cambio, y la muerte es un cambio de estado, quizá una lección más. Y como te decía antes, para mí no es agradable pensar que, aparte de que no creo que aquí se acabe todo, ni muchísimo menos. Sin duda, morir, y sobre todo morir tranquilo, con la conciencia, habiendo cumplido, con la conciencia limpia, yo creo que eso es todo un arte que al fin y al cabo será una enseñanza de vida, ¿no? Pudiera ser, yo por lo que entiendo que estás hablando, entiendes la reencarnación como una forma de continuar la vida en otro estado, ¿no? Bueno, ¿hay algún tipo más de muerte? No sé si me explico. Por ejemplo, en los hospitales está la muerte clínica y la muerte biológica. Sí. ¿Verdad? Que la muerte clínica es aquella cuando la sangre deja de circular por el cuerpo. Pero claro, aunque la sangre deje de circular, el cuerpo físico todavía sigue existiendo. El cuerpo físico sigue existiendo. Acuérdate que está la muerte cerebral. Entre una y otra es el momento en el que muchos donantes de órganos pueden elegir. Han elegido antes, por supuesto, pero es el momento antes de que la muerte en sí se produzca, ¿no? Y hay muchísimos estudios. Yo estoy ahora muy metido en eso, y además para escribir esta novela los he tenido que leer. Hay muchísimos estudios donde ni siquiera, no te creas que está tan claro para la comunidad científica eso de la muerte clínica y la muerte cerebral, ¿eh? Hay muchos paradigmas, muchas cosas, muchos estereotipos que romper. Y evidentemente, claro, tú sabes que las personas cuando mueren tiene que pasar un tiempo para que estén diagnosticadas clínicamente muertas, pero bueno, hay muchísimos estudios donde, primero, hay estudios de gente que ha vuelto. Esto, nos guste o no, está demostradísimo. Segundo, hay estudios de personas que se han inducido a la muerte muy controlada para volver después y contarnos. Esto no solamente basta con hablar con cualquier neurólogo o lo decía hace poco en otra entrevista, en otra radio, este tipo de personas que están viviendo con la muerte constantemente, ellos tienen experiencias que de verdad te dejan helado. Y luego el cambio de mentalidad a nivel social y la forma de entender y afrontar la vida después de que han vuelto de estas experiencias es radical ese cambio. Absolutamente. Nadie vuelve a ser el mismo. Lo que parecía tener importancia deja de tenerla.
vuelven otra vez a esa espiritualidad de la que hablábamos antes, es un cambio de conciencia tremendo. Alguien ve algo, siente algo, cree entender algo que le hace nunca más volver a ser el mismo. Eso es así. En 1907, el médico Duncan, el inglés mío es igual que el francés, malísimo, ¿eh? El médico Duncan McDougall o algo así, hizo un experimento sobre que, según él, demostraba que el alma pesaba 21 gramos, ¿no? Pesó a 6 cadáveres y llegó a la conclusión esta que te estoy diciendo. ¿Es verdad que existe esa esencia fuera de nosotros que es etérea? Bueno, una esencia dentro de nosotros tiene que existir, evidentemente, porque hay muchas cosas de las que todavía nosotros no sabemos nada, ¿no? No sabemos nada de la intuición, no sabemos nada del sexto sentido, no sabemos nada de este tipo de cosas que nosotros asociamos a la mente, pero no sabemos realmente dónde está. Entonces debe haber algo que todavía no hemos visto bien o no hemos entendido bien. Pero el alma, yo no podría asegurar, yo no estoy preparado para asegurar que sea el alma lo que pesa 21 gramos. Evidentemente yo sé que se hizo ese estudio, se hicieron las pruebas, se pesaron cadáveres y parece ser que se fue más o menos, ¿no?, los 21 grados, pero no te podría asegurar si eso pertenece a eso que nosotros llamamos alma, porque lo llamamos nosotros, otras personas no lo llaman alma. Sí, bueno, por llamarlo de algún modo. Claro, pero todo el mundo más o menos sabemos a lo que nos referimos. Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, tú piensas que un cadáver cuando muere todavía sigue expulsando, pues gases, etcétera, y entonces yo no estoy en condiciones de asegurar si esos 21 gramos pertenecen a lo que nosotros llamamos alma o podría deberse a algo más fisiológico. Sí, no te lo podría asegurar. Efectivamente ha habido mucha controversia en este sentido. Pero bueno, el cuerpo, una vez que pasa el rigor mortis, ¿sabes?, empieza a descomponerse y sirve de alimento para otros seres. Por lo tanto, no deja de transformarse una vez más en vida. Hay mucha gente que cuando llega el momento, al tránsito, yo conozco algún caso de personas que dicen estar viendo seres que ya no están aquí y que les están esperando. Esto a nivel semiconsciente, no sé si me explico. ¿Esto significa o certifica de algún modo que es verdad que hay algo más allá? Mira, es muy curioso porque esto sí que es algo común. Yo creo que el patrón de la muerte, el momento justo del salto, es muy diferente y tiene muchas connotaciones culturales. Por ejemplo, si tú hablas con un occidental, no dice ver lo mismo que un oriental. Por ejemplo, los orientales no hablan de gente. Los orientales hablan de luciérnagas, de luces que se mueven. Evidentemente hay cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, las luces, todo el mundo cree ver una luz a la que dirigirse. Esto además es una luz muy blanca, muy pura. Esto es lo que dicen la mayoría de las personas que han pasado por experiencias, por las FM, las experiencias cercanas a la muerte. Todo el mundo habla de una luz a la que se encamina, todo el mundo tiene la sensación de estar en un túnel. Eso sabes que se ha querido atribuir al propio nacimiento, a la salida del útero, pero no en todos los sitios igual, Entonces, yo eso no lo cogería con pinzas porque creo que los patrones culturales seguramente tienen algo que ver. De lo que no habla nadie es de juicio alguno, ni de los buenos por aquí ni los malos por allí. De eso no habla nadie. Y todo el mundo la sensación que tiene es placentera y bueno, incluso algunas personas que se han recuperado, por ejemplo, en accidentes que aparentemente estaban muertas y luego pues no se sabe muy bien por qué han vuelto a la vida. Algunos se han sentido, no te diré mal, ¿no? Pero tenemos documentales, tenemos entrevistas de personas que han dicho que ellos no querían volver una vez que conocieron ese estado, llámese como se llama. Fíjate que has mencionado lo de la luz al final del túnel como la salida del útero materno. Yo siempre he pensado, es una idea que tengo desde hace muchísimos años y que siempre que puedo pues la expongo, ¿no? Que al nacer aquí, en esta vida, en esta existencia, en este plano, quién sabe si no hemos muerto en otro
Y al morir aquí, quién sabe si no nacemos en otro estado de existencia o de consciencia o de conciencia. Y cuando morimos pasamos por ese túnel que estamos hablando y es otro nacimiento a otro estado. Es una idea que siempre me ha dado por pensar y yo siempre la dejo ahí, siempre que puedo. Bueno, no es descabellada, no es descabellada del todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, no sabemos mucho. Lo que hace falta es, evidentemente las cosas hay que estudiarlas bien. Llegar a conclusiones es un poco arriesgado por la falta de conocimiento, ¿no? Pero a mí no me parece del todo descabellada tu teoría. Podría ser así y sobre todo tener en cuenta que hay existencias paralelas. ¿Sabes quién creo yo, por estudios que he leído, ¿no? que ahora sería muy largo de explicar aquí, pero ¿sabes quién creo yo que nos podría dar muchas lecciones de este tipo, del salto, ¿no? De una dimensión a otra? Porque quizás sea quizás sea una dimensión lo que se acaba y empieza otra. Los insectos. ¿En el sentido de? En el sentido, mira, por ejemplo, te voy a hablar de un caso. Se han hecho unos estudios sobre unos insectos que pues están en la rama de un árbol, ¿vale? Para resumirlo, y por alguna serie de razones cuando se ponen boca abajo no caen. Una vez comprobado que ni el árbol donde están ni los insectos tienen ninguna sustancia pegajosa en los pies, ni el árbol en el que están, ni nada que los pueda atrapar, una vez comprobado eso biológicamente, se cree que este tipo de insectos son capaces de lo que ocurre es que saltan de una dimensión a otra y son capaces de aparecer más allá de la rama, ¿no? Evidentemente esto está por confirmar, pero es un dato curioso y se cree que por ahí nos puede venir algún tipo de información. Pero vete a saber, si nos ponemos así acabaremos hablando de los viajes en el tiempo claro, no podemos saber, son muchas preguntas las que nos hacemos y no sabemos. Entonces este tipo de teorías que mañana pueden ser una locura lo que yo estoy diciendo ahora mismo, pero claro, nuestra obligación es estudiarlas, analizarlas y avanzar. Los misterios están para descubrirlos y por supuesto el gran misterio es el de la muerte. La mayoría de la gente que fallece siempre lo hace de una forma placentera, pero hasta que llega ese tránsito hay un miedo. ¿Cómo se puede llegar a superar este miedo? Bueno, el miedo forma parte del ser humano. El miedo, hay diferentes tipos de miedo. Yo también he estudiado esto. El miedo no es lo mismo el miedo que el pánico, por ejemplo. Uh-huh. Entonces sí es verdad que cuando uno es consciente de las cosas, claro, mira, nosotros no podemos tener verdades absolutas en un mundo relativo. Nuestro mundo es relativo. Hay gente que muere plácidamente en una cama y ve venir a la muerte y no siente ningún miedo. Sobre todo los que han tenido ya experiencias traumáticas, experiencias cercanas a la muerte, no tienen ningún miedo a morir. Otras personas, por desconocimiento, evidentemente, pues sí debemos tener miedo a morir. Pero hay gente que tiene más miedo al sufrimiento que a la propia muerte. De hecho, si profundizas, tú tienes un programa que es puede ser muy propicio, ¿no? para hablar de estos temas. Si tú preguntas a la gente si realmente tiene miedo a la muerte y lo analizas bien, verás como no es exactamente a la muerte a lo que se tiene miedo. Se tiene miedo al sufrimiento, el propio y el ajeno, a lo que podamos hacer sufrir a familiares, etcétera, etcétera. Pero hay una gran curiosidad en los últimos tiempos de saber qué hay más allá yo no creo que sea ese el miedo. Evidentemente no es lo mismo morir en un accidente trágico donde que nadie se le espera que estar en una cama que lo ves venir lentamente, que ves que la cosa se acerca, o tras una grave enfermedad, ¿no? Pues son tantas las circunstancias que se dan en torno a la muerte que es muy difícil, pero si haces ese experimento te darás cuenta que yo hablo mucho con ancianos, hablo mucho con gente mayor y la mayoría te dicen lo mismo. A mí morir no me da miedo, me da miedo la enfermedad, el sufrimiento, pero la muerte no. ¿Está fijada la fecha de la muerte? Qué pregunta más difícil. Yo creo que sí. Ya sea por la causa que sea, causa que sea, sí. Como tú has dicho, en un accidente de tráfico, tras una larga enfermedad, a los 15 años, a los 80, da igual, está fijada. ¿Tú crees que hay un destino en este sentido, no? Un destino fijo, perdóname, Jorge, hay un destino fijo
que es el que vamos a morir, seguro, no nos queda otra, Ujú. pero yo no sé si hay una fecha fijada, un día y una hora. Yo evidentemente tampoco lo sé, Juan Carlos, pero sí creo que hay una energía superior a nosotros, llámalo como quieras, llámalo divinidad, llámalo Dios, llámalo como quieras, que tiene que mandar algo más que nosotros en este mundo. Entonces, yo creo que sí. Evidentemente hay cosas que no se entienden. ¿Por qué un niño nace y muere a las pocas horas? ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué unos nacen en una parte del mundo condenados a pasar hambre y otros no? ¿Por qué alguien puede morir después de una vida muy placentera? Me tengo que referir otra vez a los budistas, ¿no? Que parece que ellos que te hablan tanto del karma. El karma no es ningún castigo, sino una compensación. El karma es otro de los conceptos mal entendidos, ¿no? Y bueno, pues me haces preguntas muy difíciles en esta entrevista. Que si no, no tendría sentido entrevistarte. Claro, lo entiendo. Fíjate que yo estaba pensando que ese miedo, ¿no?, que hemos hablado hace un momento, bien puede venir también a la persona. Es muy difícil ponerse en el lugar o ser empático con una persona que está a punto de dejar este mundo, ¿no? Pero yo pienso por mí mismo, si un día llega ese momento, lo que yo tendría miedo es a dejar de ser, de sentir, de pensar. Claro. De vivir, que al Claro. fin y al cabo se muere tu cuerpo físico, pero si tú supieras que lo que eres tú en esencia va a otro lado, pues a lo mejor este miedo sería de otra manera. Pero yo creo que tenemos miedo a esa incertidumbre, ¿no? Sí, por supuesto. Yo comparto tu opinión, claro que sí. Y yo creo que con quien hables en este sentido debe ser muy parecido. Un cuerpo que no hace nada, que ya no es él, que no es siente, que esa esencia ya no existe, la persona que tú querías o que tú amabas, que ya no está ahí, hace tiempo que se fue, entonces pues ya no es. Entonces evidentemente tenemos que tener mucho miedo o algún tipo de miedo a eso. Yo esto lo comparto completamente. Existe, porque claro, la Biblia nos da siempre pinceladas, o cualquier religión, cualquier libro bíblico nos da siempre pinceladas sobre el tránsito de la vida a la muerte, la reencarnación y el cielo y el infierno. Existen dos lugares o varios lugares donde puedes ir dependiendo de cómo te hayas comportado o hayas vivido la existencia. Bueno, mira, por lo que yo he podido analizar, mira, yo, como la mayoría, supongo, he sido criado en la religión católica, cristiana, ¿no? Entonces, claro, las preguntas que tenemos normalmente no obedecen a la práctica de esta religión, sino un poquito más allá. Siempre se nos ha hablado de un cielo y un infierno, siempre como lugares donde el bien y el mal, ¿no? Pero yo creo que eso lo tenemos en la propia vida. O sea, donde vamos malo está aquí, en esta vida que conocemos, y donde vamos bueno también. En el momento de la muerte, yo no lo sé. Lo que para mí ha despertado mucha curiosidad, fíjate, y esto me lo enseñaron en determinados grupos espiritistas, dentro de los que hemos sido criados en esta religión, los que hemos crecido con ella, siempre nos han dicho, cuando mueres, vas con Dios, ¿no? En el infierno cree poca gente, sinceramente, ¿no? Pero bueno, te mueres y tu alma pues se va junto al Creador, ¿no? Bueno, pues parece ser que no es tan fácil. Que hay varios estadios, varios apartados por los que uno debe pasar o pasa en el momento de la muerte. Por eso tú sabes que los grupos de parapsicología y tal, a veces pensamos que podemos incluso hablar y contactar con gente que todavía no se ha ido. Uh-huh. Esto no es nuevo. Entonces parece ser que de alguna manera algo ocurre y no es tan fácil ir a un sitio o a otro. Entonces estamos dando por hecho, según hablas, en la creencia de que puede existir un espacio intermedio entre cuando morimos aquí y tenemos que ir al otro lado, ¿no? Donde a lo mejor vamos a llamarlo purgatorio, por ejemplo. El purgatorio, el limbo, sí, se le ha puesto muchos nombres, pero yo creo que esos son estados, si me permite la expresión, casi que mentales, ¿no? Uh-huh. No, evidentemente no creo que eso sea ningún sitio físico, pero la verdad a mí me preocupa poco eso, ¿no? Pero yo lo que sí que creo es que aquí hemos venido a entender algo.
y hasta que no lo entendamos no nos vamos a despegar del todo. Eso bien podría ser, como llaman los orientales, las reencarnaciones, seguir volviendo hasta que aprendas la lección, o simplemente que no te despegas con tanta facilidad. Te vuelvo a insistir porque no me gustaría hacer dogma de esto, ni que nadie... son cosas que yo no puedo asegurar, son solo percepciones que yo tengo, como tú puedes tener las tuyas y el público que nos escucha, los oyentes de tu programa, pueden tener las suyas, ¿no? Hay que ser muy prudente para no herir susceptibilidades, ¿no? Para no herir conciencias tampoco, pero yo tengo la sensación de que hay estadios por los que pasar antes de llegar a donde lleguemos. Sí. Todavía no lo sabemos. Fíjate, te voy a decir una frase que me dijo una vez un amigo cuando yo trabajaba en Madrid en el año 91, que se me quedó grabada porque yo le di un montón de vueltas a esa frase y yo espero que por lo menos la reflexiones un par de segundos antes de opinar sobre ella. La vida es un castigo y la muerte es un lujo. Esto casi da respuesta o de alguna manera certifica lo que tú acabas de mencionar hace un poco, ¿no? Sobre las reencarnaciones, que venimos aquí a pulir y a... Sí, claro. Yo, desde luego, no pienso que esta vida... Es que también la vida depende de dónde te haya tocado, el momento que te haya tocado vivir, la vas a interpretar de una forma o no. La gente que es tremendamente feliz debe entender que esta vida es un regalo. La gente que es miserable, que lo está pasando mal, se tiene que hacer muchísimas preguntas, ¿no? Del qué hago yo aquí, por qué. Yo no estoy tan seguro que esto sea... No lo sé, no sé si la vida es un castigo realmente, o más bien una escuela quizá, y la muerte un regalo, lo mismo, depende. El que se ha suicidado es un regalo, la muerte... no lo sé. Los japoneses también están muy avanzados. Sabes que Japón es el país con mayor índice de suicidios del mundo, y también tienen muchos estudios sobre esto, pero al final acabamos siempre en la fe, y la fe es la creencia en aquello que no se puede demostrar, y al final estiramos y vamos a un código ético, por supuesto, pero muchas veces también religioso. Has hablado ahora de los suicidios y me acabo de recordar un pequeño reportaje que he visto en la televisión sobre cómo los españoles, el índice de nacimientos con síndrome de Down ha bajado escandalosamente. Y digo escandalosamente porque son los padres los que deciden que no nazcan este tipo de seres. ¿Hasta qué punto tenemos nosotros a decidir quiénes pueden nacer y quiénes no pueden nacer? Es un tema muy espinoso esto, ¿eh? Sí, hasta ninguno. Hasta ninguno. ¿Quiénes somos nosotros para decidir sobre la vida o la muerte? Pero ya tenemos ese poder desde siempre, lo hemos tenido, pero ahora ya está regularizado. Bueno, también tenemos, sí, yo lo entiendo, pero también tenemos, hay muchos temas, la eutanasia, hay muchos temas que son controvertidos, y seguramente lo que pensemos hoy es muy posible que en otro momento de nuestra existencia no pensemos igual. Al fin y al cabo, ya lo hemos dicho desde el principio, esto no deja de ser una escuela, ¿no? Y vamos aprendiendo lecciones, pero yo no sé tú, pero yo, por ejemplo, ¿quién soy yo para decidir si un niño debe nacer o no debe nacer? Y sobre todo porque tenga una malformación, tanto física como psicológica, ¿no? Vamos, yo no somos nadie, pero luego está, Jorge, el caso contrario. También podemos ayudar a nacer niños que vienen mal puestos, sí, mal preparados, que algunos que llevan el cordón umbilical enroscado en el cuello y que si nacen se pueden ahogar, pero también les ayudamos a nacer. También les podemos otorgar la vida, cuando a lo mejor el destino no es así. Es que estamos hablando de los dos casos, ¿no? Claro. ¿Por qué sí se ve bien que un ser que a lo mejor pudiera mal nacer y pudiera morir en el nacimiento le podemos salvar, y por qué un ser que viene con un determinado síndrome, con una malformación o con lo que quieras decir, no le podemos negar ese nacimiento? No sé si me explico bien. Sí, te explicas bien. Yo creo que no es tarea del hombre decidir sobre eso. Yo creo que no. Sí. Sobre todo y perdóname, me gustaría poderte ser más claro, pero
pero yo no tengo esas respuestas, pero yo creo que eso no es potestad nuestra, juzgar quién vive o quién muere, en ningún caso. En todo caso, cuando vamos a llamar Dios o quien sea manda una vida a este mundo, creo que los hombres y bueno, los médicos están para eso, deben ante todo luchar por preservar la vida, ¿no? Entonces, el decidir. Yo he tenido hace poco un caso todo lo contrario, sobre la eutanasia. He estado informándome mucho y me han acorralado. Yo al principio pensaba que evidentemente alguien que desea morir yo le ayudaría, y a los 5 minutos pienso lo contrario y luego vuelvo a pensar que sí. Son cosas que yo creo que en ningún caso pueden... Es que es muy difícil, ¿no? Porque claro, tú ves a la persona que está sufriendo lo insufrible y ella te pide que acabes con ese sufrimiento, no con su vida, con el sufrimiento. Pero claro, si tú una vez que acabas con el sufrimiento, le has quitado la vida, evidentemente luego tienes que vivir con ello. Tienes que vivir con ello, claro. Y lo peor es lo que acabas de decir tú, que a lo mejor te lo han pedido expresamente. Pero ¿quién lo haría eso? Yo desde luego no estoy preparado para... Creo que son esos momentos donde nos abordaría un alto índice de cobardía más de uno, ¿verdad? No sé, me vuelves a acorralar. Bueno, esta pregunta me imagino que la habrán hecho infinidad de veces. ¿Los animales tienen alma? No tengo ni idea. Me gustaría creer que sí. Son seres vivos y como seres vivos a lo mejor tienen esa parte etérea también. Sí, las plantas también. Y las plantas, sí, todo lo que sean animales vivos o seres vivos. Hombre, a mí me parecería un poco... Claro, hablo desde el desconocimiento, evidentemente, ¿no? Pero allá donde vayamos, si no hay animales, si no hay plantas, va a ser un poco aburrido eso, ¿no? Entonces... bueno, tal y como lo tenemos concebido hoy en día, por supuesto que sería un poquitín más aburrido. Claro. Yo me gustaría pensar que sí. Tú sabes que hay familiares... hay animales que son como un familiar y cuando se van se siente prácticamente igual que un familiar y ayudan y acompañan a la vida. Hay mucha gente sola que los animales hacen una gran labor. Entonces sería muy triste, ¿no?, despedirlos aquí y nunca más volverlos a ver. No sé, yo como puedo elegir voy a pensar que sí, que tienen su alma. Bueno, pues El arte de morir, de Jorge Francisco Chillón Huerta, que se puede encontrar en cualquiera de las plataformas digitales habidas y por haber. Solamente tienen que poner El arte de morir, Jorge Francisco Chillón, y encontrarán el libro en su segunda edición. Por lo tanto, tiene un cierto éxito las ventas y toda la divulgación de este libro. Jorge, ha sido un enorme placer tenerte por primera vez en este pequeño programa. Te estoy muy agradecido por ello y espero que para la siguiente vuelvas y tengamos esta pequeña controversia sobre el arte de morir. Muy bien, pues te lo agradezco muchísimo a ti, a todo tu equipo, a los oyentes, y sabes que cuando me necesites solo hay que descolgar el teléfono. Un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo muy grande. Gracias, Juan Carlos. Viaje a lo desconocido con mundoinsólitoradio.es. Vive una sensación única, intensa, excitante. Mundo. La radio. Mucho más que radio. Mundo. Bien, Concha, pues ya hemos llegado al final del programa Mundo Insólito Radio, que esperamos y deseamos que haya sido del agrado de todos nuestros oyentes. Además, me ha encantado estar aquí en la emisora en directo escuchando a estos maravillosos colaboradores. Me han encantado todos los temas, Juan Carlos. Hombre, tú tienes una cierta relación casi dopante entre la muerte, la reencarnación y todo este mundo. Pues imagínate, estoy en mi salsa. Me encanta. Bueno, vamos a recordar a los oyentes que no se olviden que pueden comentar y aportar información si así lo desean, contactando con el programa a través del email mundoinsólitoradio@hotmail.com y a través del teléfono 687 39 80 12 con el +34 delante para aquellos que lo hagan desde fuera de España.
Vuestros comentarios, vuestra información nos importan y nos aportan aquello necesario para poder mejorar y evolucionar en el sentido de vuestros gustos e inquietudes. Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias por estar ahí. Sin vosotros esto no tendría sentido. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping